Ya, hola. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, Sí. Ya, gracias, estimado alumno. Este, ya, se me escucha bien, Ya, acabo de subir el PPT. Esperen, voy a separar esto para que sea mejor. Acabo de subir el PPT. Ok, un segundo. Hoy nos toca la semana número 4, que es Historia del Perú. Otra vez regresamos a Historia del Perú, ¿no? Recuerden, la semana uno fue, ¿no? Las definiciones básicas de qué es la historia, ¿no es cierto? Fuentes de la historia, ciencias auxiliares, disciplinas auxiliares, luego hablamos de la hominización. En la semana dos hablamos sobre Historia del Perú y empezamos con el poblamiento de América, ¿no es cierto? El poblamiento del Perú, el periodo lítico, arcaico inferior, superior, ¿no es cierto? La tercera semana, que fue la clase pasada, hablamos de la historia universal, o sea, las grandes civilizaciones de la historia, digamos, ¿no? O las primeras grandes civilizaciones, Egipto, Mesopotamia, India, China. Hoy regresamos al Perú, ¿ok? A la historia del Perú, y vamos a hablar de lo que en el colegio ustedes les han enseñado desde la primaria, como culturas pre-incas, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar de esas culturas antes de los incas. Pero todo el periodo, esto no sé si lo recuerdan de la primera clase de Historia del Perú. En la primera clase de Historia del Perú, yo les hablé de una periodificación tradicional de la historia del Perú prehispánico, que empezaba, y que eran dos, una que usó John Rowe, ¿no es cierto?, que es la más clásica, y la más reciente, que es la periodificación hecha por Luis Guillermo Lumbreras, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hablar de estas culturas y dónde o en cuál de estos periodos estaban ubicados. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Clase de hoy, tema de hoy, horizonte temprano, intermedio temprano, horizonte medio. ¿Alguien recuerda cuáles son las culturas más importantes del horizonte temprano? Al horizonte temprano Lumbreras le llamaba formativo, por si acaso. ¿Alguien por ahí recuerda? Cicleros, los anualeros, decíamos en mi época. ¿Alguien recuerda por ahí? ¿Recuerdan a Chavín, la... Muy bien, Chavín. Chavín es una Sechín cultura, es la más, Sechín, que es antes que Chavín, ¿no es cierto? Sechín Alto. eh, y Muy Paracas. bien, y para acá. Pero digamos que la más representativa es Chavín, ¿no es cierto? Chavín es la cultura más importante del Horizonte Medio. Para Lumbreras está en el formativo medio, ¿no? Horizonte temprano, formativo medio es lo mismo, ¿ah? Sino que son dos nomenclaturas distintas, ¿no? Repito, la nomenclatura utilizando el concepto de horizontes intermedios es de Rowe, y la otra es la de Lumbreras, ¿no? Habla de formativo, primer desarrollo regional, Imperio Wari, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso yo lo vi en la primera clase de Historia del Perú, que fue la semana 2, espero que lo recuerden, y le dije en esa clase, recuerdo bien, que esa periodificación se las aprendan bien para que cuando ya me toca hablar de estas culturas, que es lo que voy a hacer hoy, ustedes puedan entender mejor, ¿ok? Si no, mientras empiezo a explicar, pueden ir ahí a ese PPT o al PDF y ver para que recuerden, ¿ya? Am, Ahora sí, empecemos a hablar de estos periodos, de estas primeras culturas, o primeras civilizaciones. Altas culturas también le llamaron los arqueólogos antes, en el siglo XX todavía. Sobre todo se hablaba de estas culturas como altas culturas o las primeras grandes civilizaciones del Perú. Obviamente, los primeros arqueólogos que hacen investigación arqueológica y científica en el Perú, son Tello, Maxule, Federico Kaufmann, Rafael Larco, pero ellos tienen una visión muy tradicional de cómo calificar estas culturas. Por ejemplo, en el siglo XX no se conocía básicamente nada de Caral. Caral aparece en los 90 y las investigaciones de Ruchai se consolidan ya en el siglo XXI. Entonces, hoy sabemos que Caral es algo así como la primera civilización o proto-civilización del Perú, o sea, una civilización inicial, es un estado prístino que recién está naciendo, originándose. Pero cuando empezó la arqueología científica en el Perú, no se sabía de Caral. Entonces, por mucho tiempo, Tello, Julio César Tello,
Y otros arqueólogos hablaban de estas culturas, por ejemplo, Chavín, como las culturas, las primeras civilizaciones. Y un rasgo característico de estas primeras civilizaciones estaba vinculado a la cerámica. Por ejemplo, en Caral no hay cerámica. En cambio, en Chavín ya hay cerámica. Hay cerámica antes de Chavín, inclusive en los Sechín, como este su compañero, en Conturhuasi, en Garagay, en culturas del formativo inicial. Porque recuerden, según Lumbreras, el formativo, bueno, él divide el formativo en tres, acá está, fases, dice. ¿No? Lumbreras dice fase inicial, fase media, fase final o fase temprana, media y tardía. ¿Ok? Antes de Chavín, y hay otras culturas que se están desarrollando en el suelo peruano, y en esta fase inicial, según Lumbreras, disculpen, pero estoy un poco mal de mi garganta. Estoy tomando un té caliente para que se me pase un poco el sabor. Los profesores sufrimos de eso, lamentablemente. Y soy joven, ¿no? No sé cómo voy a acabar en 20 años. Eh, pero está comiendo un poco la garganta. Tengo que ir al médico a verme eso. Ya, entonces ya hay cerámica en todo el formato. No, no se burlen, pues, le estoy contando algo serio y se matan de risa. En serio, tengo 38 años. ¿Cómo será cuando tenga 50? Me van a extirpar la garganta. Eso me pasa por estar en academias que me han dado tizas baratuchas y toda esa tiza yo creo que ya ves cómo nos maltratan a los profesores chicos. Uno empieza así, pues estando en academitas chiquitas. Bueno, ya, disculpen, salí un poco del tema. Este, entonces, este formativo, recuerden que el formativo es lo mismo que decir primer horizonte u horizonte temprano, ¿ah? Rowe le llama el formativo horizonte temprano. El que ha hecho este PPT ha decidido ponerle formativo, pero tranquilamente puede haber puesto horizonte temprano. Es lo mismo. Rowe utiliza el criterio de horizonte temprano o la nomenclatura o ese nombre, mientras que Lumbreras utiliza formativo. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Por favor, eso ténganlo muy en claro. ¿Ya? Acá está la cronología también, ¿no? 1700, 1800, eso es relativo, ¿no? No hay fechas exactas en esta época, ¿no? Un libro tú decís, profesor, ese profesor no sabe, en 1900, nadie te va a decir la fecha exacta. Se calcula que entre 1900, 1800, 1700 empieza este periodo. Recuerden, aquí ya hay cerámica, aquí ya hay cerámica. En Caral no hay cerámica. En el Arcaico Superior no hay cerámica. Y a partir de aquí sí hay cerámica. Y repito, para la arqueología del siglo XX, sobre todo para la arqueología peruana, porque la mayoría de estas culturas de las que voy a hablar hoy son ágrafas, es decir, no tienen escritura. Y la cerámica era importante porque gracias a la cerámica se podía conocer, en la cerámica está plasmada muchas cosas, ¿no? Su forma de vida, sus rituales, el culto a sus dioses. Entonces, la cerámica es una forma de aproximarse a, a la forma de vida de la gente de estas culturas que íbamos a hablar. Entonces, es clave la cerámica, es clave, es clave. Y ya a partir de aquí, repito, hay cerámica. Ya, ahora sí vamos esto lo dije como de manera introductoria, ¿ok? Ahora sí vamos a avanzar en base a lo que dice este PPT. Características de este periodo formativo o horizonte temprano, ¿ok? Dice, políticamente. Es otra cosa, chicos, no sé si ya les aconsejé, si no lo vuelvo a repetir y no importa las veces que lo haga porque siempre es bueno que lo tengan presente. Cuando usted, porque por ejemplo les pasó una alumna, me dijo, profesor, la clave que está mal, mire. Y yo le dije, sí, me hizo dudar la chica, ¿ya? En una clase presencial era. Y luego revisé ya después, ya cuando estaba yendo a mi casa, y es que no había diferenciado la pregunta bien. O sea, la pregunta te dice, señale tal, de tal periodo o políticamente, o característica política, o característica económica, o característica cultural, y tú tienes que saber diferenciar lo político de lo económico, de lo cultural, o de las clases sociales, qué sé yo. Ok, si por ejemplo, hoy políticamente el Perú es un estado, una república democrática. Políticamente está definida así. Máxima autoridad política, Dina Boluarte, es nuestra presidenta. Perdón, Dina Balearte. Dina Balearte. O económicamente, bueno, el Perú es un país que tiene una economía de libre mercado. ¿Me dejo entender? O sea, económicamente es una cosa el Perú, de hecho, económicamente nos va medianamente bien, o nos iba, porque ahora estamos en una suerte de recesión, y políticamente siempre hemos sido un desastre, ¿no es cierto? Entonces, lo político va por un lado, lo económico por otro, lo social y lo cultural por otro. La idea es que obviamente son conceptos que están vinculados, no que están aislados, pero para fines analíticos tienen que saber diferenciar. Políticamente, por ejemplo, ¿quiénes gobernaban en la época de los chavines? Este,
no era un Estado democrático, ¿no? Nadie iba a votar en esa época. En esa época gobernaban los sacerdotes. En la época Chavín, en este periodo donde están los chavines, los paracas, los echines, ¿no es cierto? Los cupiznique, y todas las culturas que aparecieron en este periodo, ya se está sumando, o mejor dicho, los que van a empezar a detentar el poder político son los sacerdotes. Por eso este gobierno se les considera gobiernos teocráticos, ¿ok? El poder aquí o es de los sacerdotes. Tienen poder los sacerdotes, tienen poder político. La gente va y les rinde culto, les entrega sus excedentes productivos, les rinden ofrendas, que en realidad no son para ellos, sino son para los dioses, porque los sacerdotes dice representar a los dioses aquí en la tierra, ¿no es cierto? Eso es de una u otra forma hasta hoy, ¿no? Los católicos tienen una misma idea del Papa. Profesor, la historia qué loco esta gente, ¿no? ¿Cómo creían sacerdotes que tenían? eh, bueno, hoy hay estados teocráticos en el mundo. El Vaticano es algo así como un estado teocrático, ¿o no? ¿Me equivoco? El Papa es la autoridad máxima. Entonces, el Vaticano es algo así como un estado teocrático. Hoy, en la actualidad, ¿ah? Por eso le digo, la historia es presente. Muchas de estas cosas que ustedes ven aquí, qué loco, hace miles de años. No, con algunos cambios. Ahorita les voy a poner otro ejemplo también cuando habla de Paracas. Pero de otras formas, quizás menos evidente, pero el ser humano es el ser humano, de esa época hasta ahora, por si acaso. Profesor, Irán bombardeó y lanzó misiles balísticos a Israel el domingo, hace una semana, dos. Y Irán es un estado teocrático también, porque tienen un presidente, pero la máxima autoridad en Irán lo tienen los sacerdotes. Los sacerdotes son los que tienen la última palabra. O sea, políticamente, Irán es un país teocrático. Hoy, 2024, uy, no estoy hablando del formativo, el horizonte, hace más de 2000, 3000 años, no, en la actualidad, ¿ok? Entonces aquí también los sacerdotes eran los que tenían el poder, porque están vinculados a los dioses y porque, ojo, son sacerdotes que tienen conocimientos, son sabios, y el conocimiento te da poder, ¿no es cierto? Por eso quieres ingresar a la universidad. El conocimiento que quieras hará que te contraten, que ganes dinero, qué sé yo, que te desarrolles intelectualmente, de muchas maneras, ¿no es cierto? Entonces, el conocimiento es importante. Bueno, estos sacerdotes eran sabios, tenían poderes, perdón, tenían poder porque tenían ciertos conocimientos que después explicaré. Esto es solo una introducción. Entonces, en esta época, los sacerdotes tienen el poder, son los que concentran el poder. Profesor, en Caral también ya había teocracia. Sí, en Caral ya está apareciendo la casta sacerdotal que tiene poder. O sea, también esto viene de antes, inclusive ya desde Caral se está manifestando esto. Económicamente, dice, esta época es una época de agricultura intensiva. Intensiva quiere decir que se produce mucho, ¿no? A mediana escala o gran escala. O sea, hay mucho excedente productivo. Producción no solo para autosatisfacer las necesidades de los campesinos o sí, de las personas campesinos que trabajan la tierra, ¿no? Sino también lo que sobra se intercambia a través del trueque o se le entrega a las autoridades, a los sacerdotes en este caso, para que ellos puedan almacenar esto y etcétera, 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 ¿no? Y quizás luego redistribuirlo. Esa lógica funciona hasta los incas, por si acaso. Tecnología, aparece la cerámica, lo que les dije, ¿no? Ya en esta época aparece la cerámica y se difunde la cerámica también, ¿no? Ahora, la cerámica en esta época todavía tiene fines rituales, ¿ah? No es una cerámica con fines utilitarios, ¿no? Voy a llenar mi agua en mi cerámica, ¿no? Voy a tomar una tacita de té en mi taza de cerámica. No, sino más bien tiene fines rituales, religiosos. La orfebrería es el trabajo del metal, es el trabajo metal. Por ejemplo, miren aquí, dice la famosa corona de oro de Conturhuasi, que es o Cupinique, que es de la costa norte. ¿Ok? Cupinique es de la costa norte, lo que antes, donde después se va a desarrollar los Mochica, bueno, más o menos por ahí, en la costa norte, Trujillo, Valle del Mochi. ¿Ok? Entonces ya hay metalurgia también. La orfebrería es el trabajo del metal o la metalurgia. A la cerámica, por si acaso, también se le llama alfarería, ¿ok? A la cerámica también se le llama alfarería, así que manejen esos sinónimos porque les pueden preguntar utilizando alfarería o cerámica, ¿ok?
Entonces acá ya hay cerámica, hay trabajo del metal, hay orfebrería, hay una agricultura que produce mucho y hay unos sacerdotes que tienen el poder, ¿ok? Que detentan el poder. Esas son las características generales de este periodo llamado formativo u horizonte temprano. Ya, a ver, antes de pasar, antes de pasar a hablar de Chavín, hay un cultivo, a propósito de la parte económica, que empieza a difundirse y Chavín va a ser importante en eso. De hecho, a Chavín se le conoce, algunos le dicen también la cultura del maíz, porque el maíz va a ser un cultivo que se va a extender por gran parte del territorio peruano, se va a difundir el cultivo y el consumo de maíz, ¿ok? Entonces, cuando se habla de agricultura intensiva en este periodo, sobre todo gracias a los chavines, se habla del maíz, ¿ok? Chavín cultura del maíz o algo así. Ya, el maíz es importante. El maíz es importante. Es un cultivo que se va a difundir su consumo por nuestro territorio, ¿no? O por lo que hoy es nuestro territorio, porque en esa época no, ni idea del Perú. La idea de Perú llega con los españoles. Ya, Chavín, ahora sí hablemos de Chavín. Chavín, etimológicamente, cuando yo fui a Chavín de Huántar hace unos años, y el guía me dijo, bueno, le soy franco, no lo he corroborado. O sea, no leí un libro serio de investigación, de arqueología, digamos, que haya corroborar esto, pero recuerdo que él me dijo que significaba Chaupín, y Chaupín significa centro, centro. O sea, ¿no? Es como Cusco. ¿Qué significa Cusco? Ombligo del mundo, centro, ¿no? La centralidad. Pero sí me hace sentido, a pesar que no le haya corroborado un libro más serio, porque casi todas las culturas, y eso incluye hasta en la actualidad, cre- tienden a creer que su cultura, su forma de sus dioses, o sea, cada cultura tiende los antropólogos llaman a eso etnocentrismo. O sea, que cada cultura tiende a percibirse a sí misma como la mejor, como la superior, como la más elevada. ¿Ok? Entonces los chavines probablemente sí sentían que su cultura, sus dioses, sus rituales, sus costumbres eran las mejores, ¿no? Y por eso veían a su capital, Chavín de Huántar, como el centro, ¿no? El centro del poder, el centro religioso más importante. Y así fue, así fue. Cusco, ¿qué significa? Ombligo del mundo, también, ¿no? El centro de las cuatro partes del mundo, dirán los incas, porque Cusco, Cusco es la capital de Tahuantinsuyo, y Tahuantinsuyo es cuatro suyos, cuatro regiones. Entonces, toda cultura tiende a mirarse así, a percibirse como la superior, ¿no es cierto? Los europeos se creían la civilización, el progreso, y cuando llegaron a América, obviamente para ellos, nosotros, los nativos americanos eran inferiores a ellos. Y en el caso de los indígenas también veían como inferiores a los españoles. Atahualpa, alguna vez leí un artículo de un historiador, Efraín Treyes, que decía, Atahualpa era racista, ¿no? En el sentido de que miraba a los españoles como bueno, Atahualpa se cree un dios, ¿no? Entonces mira a los españoles como, estos, pues, ¿no? Barbudos huiracochas, que se creen huiracochas, ¿no? Mira, los voy a castrar, despejar vivos a todos, no pasa nada. Pero bueno, ya sabemos la historia, no fue así, ¿no? Entonces hay una tendencia que los sistemas culturales tienden a mirarse a sí mismos como los superiores, quizás los limeños también, ¿no? Que se creen superiores a los puneños, a los de la selva, ¿cierto? Hay una tendencia natural a mirar tu sistema cultural, tus creencias, tu color de piel superior a otro. Eso es algo así. No, no digo que sea algo absoluto, una ley universal, pero hay una tendencia a que las personas tiendan a mirar a sí mismos como superiores, sobre todo en términos culturales, a eso me refiero. Entonces, Chavín probablemente haya significado Chaupín. Chavín está ubicado en Ancash, ¿ok? En el callejón de Conchucos, a 3.200 metros sobre el nivel del mar, en la confluencia de dos ríos, el río Mosna y el río Huachexa. Lumbreras, alguna vez escuché a Lumbreras decir que Chavín estaba en una Mesopotamia, porque claro, o sea, Chavín de Huántar, su capital, Chavín de Huántar, está en una Mesopotamia, sí, porque ¿recuerdan qué significa Mesopotamia? ¿Recuerdan qué significa Mesopotamia? Eso es por la clase pasada. ¿Entre mares? ¿Ríos? Claro, Entre Ríos. Y Entre ríos. así es, muy bien, chicas. Las mujeres al poder, por favor. Y Chavín de Huántar está entre dos ríos, está entre los ríos Mosna y Huachexa, ahí en el centro.
De hecho, los chavines canalizaron las aguas del río Mosnehuachexa, que pasaban por debajo, que pasan hasta ahora por debajo de Chavín de Huántar. Yo he ido al templo de Chavín de Huántar, las ruinas. Es un lugar muy bonito, por cierto. Muy lindo, muy lindo. Ya, bueno, entonces esa es la ubicación geográfica de Chavín de Huántar, ¿ok? Entre dos ríos, en el Mosna y Huachexa, en el Callejón de Conchucos, en la región Ancash, ¿ok? Gobierno, ya les dije, ¿no? Los que tienen el poder ahí son los sacerdotes, que tienen mucho prestigio, dice. Y hay presencia de oráculos. Es que Chavín de Huántar, la capital, ¿ah? ¿Dónde está Chavín de Huántar en este mapita aquí? Miren, miren, ¿ven? Está Chavín de Huántar, es la Sierra de Ancash, ¿no es cierto? Eh, no, 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 antes de hablar de esto, mejor voy a pasar importancia. Esto también es importante. Cuando yo estudiaba, como ustedes me preparaba, mis profesores de historia me decían, cuando hablaban de Chavín, ¿no es cierto? Me decían, Chavín, cultura matriz del Perú, ¿ok? Porque así reconoció Chavín por mucho tiempo. Ah, por cierto, ¿quién es el descubridor de Chavín o el principal investigador científico, digamos? Julio César Tello. Porque ya desde Raimondi se hablaba de Chavín, pero digamos que una investigación seria, arqueológica seria, es con Julio César Tello, ¿ok? Que es además el padre de la arqueología peruana. Y él decía que esa era la cultura matriz, pero hoy se sabe que ya no es tan así. Más bien a Chavín se le considera la primera cultura síntesis del mundo andino, una cultura pan-andina. Yo les dije la clase pasada, no sé si le dije, pero pan en griego es todo, todo ande sería. O sea, ¿qué significa una cultura pan-andina? Que que va a generar una influencia importante por gran parte del territorio peruano. Y miren toda la influencia de Chavín en este periodo. Entonces, como tiene una influencia importante, es la capital, Chavín de Huántar, que era algo así como un oráculo. ¿Qué es un oráculo? ¿Algunos de ustedes saben qué es un oráculo? ¿Me puede escribir en el chat por si acaso? Algo que O me predice el puede destino. interrumpir. Algo así, ¿no es cierto? Es un lugar religioso, un lugar sacro, sagrado, donde la gente puede predecir, o los sacerdotes, en este caso Chavines, les pueden predecir su futuro, ¿no? El oráculo más famoso del mundo griego era Delfos, ¿no? La próxima clase hablaré del oráculo de Delfos. Bueno, Chavín era algo así también como un gran oráculo, ¿ok? Entonces, la gente de distintos lugares del Perú, del sur, del norte, de la costa central, peregrinaban hacia Chavín de Huántar, ¿no? Chavín de Huántar era algo así como la Meca, estoy hablando de esta época, ¿no? Era algo así como la Meca para los musulmanes, ¿no es cierto? Según los principios de fe del mundo musulmán, un musulmán tiene que visitar, aunque sea una vez en su vida, la Meca. Es un lugar sagrado. Mahoma, ¿no es cierto? Está vinculado a su profeta Mahoma. Entonces, bueno, la gente de esta época del Perú peregrinaba hacia Chavín de Huántar porque era un gran oráculo. Ahora, profesor, ¿qué futuro le decía a esta gente? ¿Por qué se iba hasta allá? Porque el Perú tiene una geografía complicada, ¿no es cierto? Tenemos una costa, un desierto. Lima es la ciudad más grande ubicada encima de un desierto. No sé si ya lo dije antes. Disculpen que a veces pueda repetir ciertas cosas, pero es que enseño en tantos salones que ya no sé dónde digo uno. Ya, así que disculpen si repito otro, pero igual nunca está de más, ¿no es cierto? Lima es un desierto, la costa peruana es un desierto, llueve menos de 250 centímetros cúbicos al año, y eso es propio de un ecosistema de desierto. Sin embargo, profesor, entonces, ¿por qué en la costa surgió civilización? Porque hay ríos que forman valles, o sea, de la cordillera de los Andes nacen ríos que desembocan en el Océano Pacífico y a su recorrido, a través de los miles de años, formaron valles, no zonas verdes, agrícolas, o zonas verdes, fértiles, donde hubo actividad agrícola. Entonces, ya ahí se desarrollaron Caral, Mochica, Nazca, todas las culturas de la costa. Ok, entonces, la gente de la costa no sabe cuándo ver no va a haber lluvias, cuándo va a haber sequías, cuándo se pueden aproximar fenómenos del niño. Y ese conocimiento lo sabían los sacerdotes chavines. La gente del sur igual, ¿no? La sierra, épocas de lluvia, también sequías. La geografía andina es complicada, es un reto. Bueno, los sacerdotes chavines sabían ciclos agrícolas, llegada de solsticios, equinoccios, y todo esto era un conocimiento que manejaban. Como profesor, mirando las estrellas, astronómicamente. ¿Ok? Profesor, pero yo miro el cielo y solo veo en la noche dos, tres estrellitas. Bueno, es que Lima tiene un cielo particular, es muy nublado, pero además de eso, en el mundo en general, en el mundo civilizado, entre comillas, en el mundo moderno, mejor dicho ya,
todo está lleno de luz artificial, ¿no es cierto? Y la luz artificial no permite que podamos mirar el cielo estrellado. Por eso es que hoy no se ve el cielo como se veía antes, cuando no había luz artificial. Yo recuerdo una vez adolescente, viajé en el auto de mi tío en Lima, Nazca, porque él tenía un negocio por ahí. Era adolescente, pues. No sabía nada de Chaví, para nada. El colegio iba a dar. Y, y me acuerdo que en la madrugada me desperté y miré por la ventana, y estaba sentado atrás, el cielo en Nazca, casi a la altura de las líneas de Nazca, por ahí las pampas de Palpa. Y vi el cielo y me quedé alucinado porque lleno de estrellas, lleno. Obviamente es una zona todo oscuro era, ¿no? Desértico. Y dije, wow, me quedé asombrado, pero en ese tiempo no me hice preguntas como las que ahora me podría hacer porque ya, bueno, ya soy un profesional, etcétera. Pero el mundo, el cielo era así. O en la sierra, quizás, ¿no? Ustedes, no sé, se han ido a acampar, todo oscuro, y el cielo es otra cosa. ¿No? Y bueno, el cielo de la sierra y el cielo de la antigua Mesopotamia y el cielo del antiguo Egipto, cierto grupo podía saber a través del movimiento de las estrellas, ¿no? Cada cierto tiempo aparece una estrella, otra, la llegada de, como les dije, eh, em, solsticios, equinoccios, los periodos, veranos, inviernos, otoño, las estaciones, va a llover, no va a llover, etcétera, etcétera. Y eso es lo que la gente necesitaba saber, por eso peregrinaba hacia Chavín de Huántar, ¿ok? Para que esos sacerdotes les predicieran sus futuros agrícolas, o sea, lo que ellos querían saber eran sus futuros agrícolas, y por eso iban a Chavín de Huántar, ¿ok? Y por eso a Chavín de Huántar. Esa casta sacerdotal era una casta sabia, que conocía, y ese conocimiento era lo que les daba poder e influencia por sobre gran parte del territorio peruano, esta parte que está acá subrayada, ¿no? Por eso fue una cultura pan-andina, por la influencia que tuvo por parte importante del territorio peruano. Ahora a Chavín se le conoce la primera síntesis, ¿no? Como les dije, ya no la cultura matriz, sino la primera síntesis. Todas las culturas del horizonte, de los horizontes, son algo así como una síntesis. Chavín sería la primera síntesis, Huari sería la segunda síntesis, y los incas serían algo así como la tercera síntesis. ¿Ok? Estas tres culturas que he mencionado le pertenecen al primer horizonte, al segundo horizonte y al tercer horizonte. Bueno, pasemos a Chavín, a seguir hablando de Chavín. Otra forma, además de dominar, no solo por sus conocimientos, eso les daba poder, pero también era su religión y sus dioses. El miedo es una forma de dominarnos, generar miedo. Uy, ¿qué pasó? Eh, Hice algo, creo. Ah, alguien me compartió un Adrián. ¿Quién es Adrián? Ah, espera, me he confundido. Ya, ya. No, no, pensé que había una pregunta. Ya, el miedo es una forma de dominio también. Se puede utilizar medio como mecanismo de dominio al miedo. Ah, sí, ¿no es cierto? Mm, sí, 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 es un mecanismo de dominio, generar miedo. Ya, bueno, iba a contarles algo, pero no, mejor no. Entonces, ellos tenían dioses que son considerados terroríficos. ¿Por qué? Si bien aquí, esto es el lanzón monolítico, ¿no es cierto? Mide 4 metros 50 y tantos, si no me equivoco. 4,54 creo que mide el lanzón monolítico. Esto es el obelisco Tello. En estas piedras o monolitos están representados sus dioses. Por ejemplo, el dios del lanzón monolítico, que es un ser medio antropomorfo, zoomorfo, ¿no es cierto? Que tiene colmillos de jaguar, que tiene pelos de serpiente, que tiene garras. Bueno, fue uno de sus dioses. En la etapa inicial de Chavín fue el dios más importante. Después se cree que el culto más importante será este de acá, que está en la Estela de Raimondi, que vendría a ser Huiracocha o el dios de los báculos, ¿no? Y que fue un culto además que va a continuar más adelante. A los Wari siguen rindiendo el culto a Huiracocha, a los Paracas también, los Tiahuanaco. Después se le da llamar de otras formas a este dios, ¿no? Dios Visco, Dios Llorón. Pero bueno, Dios de los báculos. Ok, Huiracocha. Inicialmente, probablemente haya sido en el lanzón monolítico este dios del lanzón monolítico, después el dios Huiracocha que está en este la Ramón. Entonces son dioses terroríficos, ¿no? Ahora tú miras, por eso, ¿cómo dar miedo? Eso no se use. Claro, hoy no, pues obviamente. Pero en esa época, porque además ver estos dioses no lo podía hacer cualquiera. Si tú querías ver al dios del lanzón monolítico, si digamos venías con tus ofrendas desde Ica, qué sé yo, desde Piura, ¿no? Y querías
encontrarte frente a este Dios y rendirle culto, tenías que entrar al templo. Miren, acá dice, el lanzón monolítico estaba en el templo viejo, que está acá. Es subterráneo, por aquí se ingresa. Por aquí se ingresa. Yo he ido a Chavín de Huántar, es subterráneo, pues son galerías subterráneas. Claro, hoy día cuando entras todo está iluminado, no hay luces. Pero el ritual para ver al dios del lanzón monolítico no era como hoy. No era como hoy que vas con tu lita, con tu camarita. No, no, no. Primero, se podía entrar al templo nuevo en noches de luna llena. Importante. Dos, para ingresar tenías que hacerlo previamente habiendo consumido un alucinógeno muy potente llamado San Pedro. ¿Ok? San Pedro, que es muy potente, déjenme decirlo. Me han contado. Entonces, después ingresas en la noche, obviamente, ¿no? Hay serpientes, porque ojo, muchos de sus dioses, si se dan cuenta, yo dije cabello de serpientes, colmillos, son, son animales de la selva. Ah, además Tello decía, esto lo dije la casa pasada, creo, que Tello creía que el origen de los chavines es la selva, ¿no? Es la zona amazónica. ¿Y por qué llegué a esa conclusión? Porque muchos dioses tienen rasgos de animales de la selva. Entonces decía, quizás los arawaks, que hoy vendría a ser Perú-Brasil, migraron hacia esa zona de la Sierra de Ancash y se establecieron ahí. ¿No? Además, porque los templos de Chavín que tienen forma de U miran hacia el oriente. Entonces, eso, bueno, la arqueología y las ciencias sociales hacen conjeturas en base a evidencias físicas como esta, ¿no? Entonces, probablemente de ahí hayan venido. Entonces, en el templo de Chavín de Huántar, en esa noche de luna llena, cuando se ingresaba al templo, que es subterráneo, más recontra oscuro, ¿ah? Drogado, subterráneo, habían serpientes en el piso, el sonido de los ríos Mosni y Huachexa, que como les dije había sido canalizado por debajo del templo. Caminas todo oscuro, drogazo, ¿no? Entonces, caminas, es un laberinto además, ¿no? Es un laberinto la galería subterránea. Y de la nada se te aparece una cosa de más de 4 metros. Ah, y encima del templo de Lanzón hay un tragaluz. O sea, justo la luz de la luna llena le daba al Lanzón, como que reflejaba ese rostro. Entonces veías, ¡ah! Salías corriendo, ¿no es cierto? Entonces, es un dios terrorífico, claro. Yo he visto en Nat Geo un documental bacán sobre esto, se llama Chavín, la Roma de los Andes. Está en YouTube, si desean verlo. Bueno, yo sé que ahorita andan con el tiempo muy ocupado porque estudian un montón, pero quizás más adelante, ¿no? Pero es bien acá en ese documental, para que entiendan cómo es todo el fenómeno de Chavín. ¿Y por qué le llaman la Roma de los Andes en este documental? Porque la gente, no les digo que peregrinaba a Chavín de Huántar, era un lugar de peregrinación. Y hay una frase de Roma que dice, todos los caminos conducen a Roma, ¿no es cierto? Es porque, bueno, todos los caminos conducían a Chavín de Huántar en esa época. Ah, otra cosa, los caminos del Inca, esto lo han escuchado, ¿no? Se llama el Capacñán. Bueno, probablemente ya el Capacñán se había empezado a configurar en este periodo, probablemente porque ya la gente seguía ciertos caminos para llegar a Chavín de Huántar. Los Wari irán perfeccionando estos caminos y con los incas ya todas estas vías van a ser más sofisticadas aún, ¿no es cierto? Pero ya desde esta época se está configurando eso que después se llamarán los caminos. Probablemente, ya eso sostienen algunos arqueólogos. Entonces, bueno, son dioses terroríficos de aspecto antropomorfo, como les dije, rasgos de animales, felinos, aves rapaces, reptiles, celebraron ceremonias públicas. Ya. Arquitectura. Una cosa para ir avanzando, que recuerden, la arquitectura de todas las culturas de la sierra son en base a piedra. La arquitectura de las culturas de la costa son construcciones en base a barro o adobe, ¿ok? Por ejemplo, Chavín de Huántar, piedra, ¿no? Todos estos templos, Templo Nuevo, Templo Viejo, la Portada Falcónica, el Patio Circular, todo es piedra esto, todo está en piedra. Sus dioses están en piedra. Si vamos, por ejemplo, a Nazca, vamos a Nazca, a ver, debe estar por acá, ojalá que esté acá, está, Cahuachi, por ejemplo. Nazca está en Ica, la costa, el desierto. ¿Qué es esto? ¿Barro o piedra? Barro, ¿no es cierto? Son pirámides hechas con barro o adobe, ¿ok? Entonces, la arquitectura de la costa, barro. Arquitectura de la sierra, piedra. Cusco, Machu Picchu, piedra, ¿no es cierto? Incas, piedra. Sacsayhuamán, piedra. ¿Me dejo entender? Entonces, en Chavín de Huántar, que es la capital, ¿no? Esta arquitectura es de piedra. La piedra es sagrada, además, para los chavines, ¿ah? Porque ahí están sus dioses, miren. El oso monolítico, las cabezas clavas, el obelisco Tello, el Raimondi, el Yaudios, o sea, todo es piedra. La piedra es sagrada, tiene un carácter sagrado. Entonces dice, Chavín de Huántar fue el mayor centro de peregrinación y estaba compuesto de esto ya lo dije.
Si hablamos de la principal manifestación cultural, o sea, en dónde destacan los chavines, destacan en su lito escultural. Lito viene de litos, ¿no? Paleolítico, lítico, es piedra, ¿no es cierto? La escultura de piedra, entonces. Dice, considera la mejor expresión del arte de la sociedad chavín, destacando, bueno, estas piedras donde están sus dioses. Y eso tiene que ver por qué destacaron tanto en el tallado de la piedra, porque esos grandes escultores de la piedra, porque no están tallando cualquier cosa, a quienes están representando ahí a sus dioses, por lo tanto es un tallado muy bien elaborado, muy fino, ¿no es cierto? Hablando de eso, a mi amiga justo hoy día me envió unos videos, unas fotos, porque está en Inglaterra, en el Museo de Londres. Maldita la odio. Entonces, yo también quisiera estar ahí. Y me estaban viendo unas fotos de estatuas, perdón, de esculturas de piedra egipcia. Oye, qué loco, de verdad. Así súper, bien bonita. Y le decía, en vivo se ve mejor, ¿no? Se ve mejor. Y me dijo, sí, sí, ya algún día iré, algún día iré. Bueno, por cierto, si quieren réplicas, pueden ir al museo de... Ah, y por cierto, en Inglaterra son piezas originales, ¿ah? Esos ingleses han saqueado a todo el mundo, el siglo XIX, sobre todo cuando eran el imperio más poderoso. Hay cosas de la Mesopotamia, de Egipto, de la India, de todo lo que eran sus colonias, ¿no? Porque Inglaterra en el siglo XIX dominaba la tercera parte del mundo. ¿Cuántas cosas del Perú no hay en museos europeos, franceses, ingleses, alemanes? Uf, las cabezas clavas, por ejemplo, en Chavín de Guantar, en el templo solo hay una en el sitio original. El resto, más de treinta y tantas, creo, están por todos lados. ¿Ok? Bueno, ¿qué se puede hacer? Entonces, la piedra es en lo que más destacan porque ahí están tallados sus dioses. Por eso es, digamos que su manifestación artística más elaborada, porque, repito, ahí están sus dioses, ¿no? Y acá están son monolítico, el obelisco Tello, metalurgia también, bueno, aprendieron la técnica del metal en parte por la influencia de los de Kupiznique. Em, bueno, ya, entre otras cosas. Los Echín también van a influenciar en la técnica del tallado de la piedra, ¿ok? También. Entonces, en ese sentido, miren, Chavín por eso es una cultura síntesis, ¿no? Porque tiene influencia de los cupiniques, de la metalurgia, y tiene influencias de Chin, ¿no? En el tallado de la piedra. Por eso se le llama cultura síntesis, porque sintetiza conocimientos previos de culturas anteriores a ellos, ¿ok? Bueno, la Estela Raimondi. Hay una historia también sobre la Estela Raimondi. Me la contó un profesor, pero no sé si era cierta. Eh, Bueno, pasemos. Acá están las cabezas clavas, ¿no? Supuestamente las cabezas clavas eran los sacerdotes que al morir entraban en una etapa de transición al otro mundo y una etapa de transformación además, y por eso adquirían esos rasgos también felínicos. Y bueno, eran como se convertían en dioses protectores del templo, ¿no? Por eso estaban afuera del templo. Hoy solo hay uno, como le dije, pero eran un montón. Influencia de la cerámica Cupizní, que también dice acá características propias de la cerámica. La cerámica Chavín generalmente es monócroma, o sea, generalmente tiene un color, acá dice monocromía. Mono, uno, cromo, color. Y generalmente es negro gris. ¿Por qué se cree que es negro gris? Por la piedra, ¿no es cierto? Les dije, la piedra es sagrada, entonces negro gris hace más el color de la piedra. Decoración incisa es porque tiene como cortes. Gollete es esta puntita de aquí, y esto hace estribo, ¿no? Sí. Bueno, estas cosas no le van a preguntar, de verdad. Pero lo que sí le pueden preguntar es la influencia. Miren acá, la influencia Kupiznik, ¿no? Kupiznik entonces influye en la metalurgia, ¿no? Y en la cerámica, y los Sechín influyen en el tallado de la piedra, en la escultura de piedra, ¿no? En la litoescultura, digamos. Entonces eso es lo más importante de Chavín, chicos. No sé si me estoy olvidando algo, pero creo que eso es lo más importante. ¿Ok? Descubrió, recuerden, o principal investigador científico, Julio C. César Tello Rojas. Tello era sanmarquino, por si acaso, ¿ah? Es toda la gente más brava intelectualmente de San Marcos. Hasta, hasta los 60, 70. Después sí la cosa ya empieza a cambiar. Pero Vargas Llosa de San Marcos, Vallejo de San Marcos, Porras Barrenechea de San Marcos, todos los que aparecían en los billetes de antes, San Marquino. Así que miren, San Marcos de San Marcos. Eh, Bueno, iba a rajar de las autoridades de ahora, pero mejor no me van a votar. Paracas. Paracas
Es que sí, pues tenemos un legado de grandes intelectuales y ahora como que... Ya, Paracas, Paracas es una cultura, no tiene la influencia de Chavín. Paracas es una cultura de la costa sur, es una cultura regional en realidad. Paracas está en el tránsito entre el horizonte temprano y el intermedio temprano. De hecho, Lumbreras le llama a Paracas cultura puente. ¿Ven aquí donde ubica Paracas? En el formativo final. Entonces, Lumbreras llama a Paracas cultura puente. Como los Pucará será una cultura puente para el posterior desarrollo de los Tiahuanaco. O como Salinar será una cultura puente para el futuro desarrollo de los Mochica. Y los Paracas serán la cultura puente para qué cultura que aparece después en ese mismo territorio de Ica. ¿Alguien me puede decir qué cultura se desarrolla por más o menos esa misma zona de la costa sur peruana? ¿Qué cultura viene después de los Paracas que se desarrolla Nazca. por eso? Nazca. Muy bien, los Nazca, es la cultura puente de los Nazca, ¿no? De ahí viene Nazca, el origen de los Nazca son los Paracas. Entonces, Paracas es horizonte temprano, según la nomenclatura de Rowe, y formativo final, según Lumbrera. ¿Ok? Acá está la cronología. Tello también fue quien investigó Paracas, junto a su ayudante, Toribio Mejía Césped. Ambos van a ser importantes en las investigaciones Paracas. ¿Qué significa Paracas? Algunos creen que significa lluvia de arena, ¿no? Porque es desierto, arena. Y otros dicen que significa gente de frente alta, o perdón, gente de frente larga, o alto o larga, no recuerdo bien. Pero ya saben a qué me refiero, ¿no? A las deformaciones craneanas que son propias de esta cultura. Bueno, después hablaré de eso. Ubicación, ubiquémonos geográficamente. Bueno, está en Ica, ¿no? En la península de Paracas. Ya saben lo que es una peninsulita, ¿no? De la península, por acá. La península de Paracas, ¿no? Cuando un pedazo de tierra se introduce al mar o al océano, península. Esto es una punta. Una punta es más chiquita que una península. Acá hay otra punta. Ya, esto es una península. Bueno, entonces, la península de Paracas, cerca al Cerro Colorado, ven aquí, dice Cerro Colorado. ¿Ya? Cerca a Pisco también. Cerca a Pisco. Bueno, entonces ahí van a estar fijados los principales centros políticos de Paracas. Dice acá, origen, tiene mucha influencia en la cultura chavín. Sí, sí hay influencia chavín, aunque en la fase, pero sobre todo en la fase cavernas, pero voy a pasar ya. Lo que pasa es que Paracas tiene dos fases. Ello divide el Paracas en dos fases, la fase cavernas y la fase necrópolis. Chavín va a tener más influencia sobre la fase Paracas, pero en la fase necrópolis ya hay más influencias propias, ya hay más influencias Paracas propias, digamos, ¿no? De hecho, ya estas características de la fase necrópolis ya más se parecen a Nazca, ¿ok? Y ahí se está produciendo el viraje, el cambio, ¿no? El paso hacia una nueva forma cultural, digamos. Entonces, si bien es cierto, hay una influencia de los chavines sobre los Paracas, pero eso sobre todo en su fase caverna, ¿ya? Políticamente, dice, se desarrolla también una teocracia. Sí, también aquí tenemos que entrar a las fases. En la fase cavernas, como el poder lo tienen los sacerdotes, pero en la fase necrópolis ya está apareciendo una casta, una casta nueva, una nueva casta con poder. Ya no solo la casta sacerdotal o el grupo social de los sacerdotes, sino aparecen los militares, la casta de los militares. ¿Ok? Entonces, en la fase necrópolis ya se está configurando o surgiendo algo así como un gobierno teocrático y militarista, ¿no es cierto? Ya el poder deja de ser solo el sacerdote, pasa también a ser de los militares. ¿Ok? Eh, ¿Por qué Tello hace la diferenciación? Como es una cultura que le da tanta importancia a la vida después de la muerte, a la vida de ultratumba, le da mucha importancia al más allá. En eso se parecen a quiénes los Paracas, de la antigua, de la clase pasada. ¿Qué cultura le da? Era muy religiosa y le da mucha importancia al más allá, ahí construida Egipto. tumbas gigantescas, claro, Egipto, ¿no es cierto? Las pirámides son las tumbas de los faraones, es su morada en el más allá. Bueno, los Paracas también, es una cultura de ultratumba, digamos, ¿ok? Em, y los Paracas, entonces, como es tan importante la vida después de la muerte para ellos, Tello, en base a eso, diferencia estas dos fases, ¿no? En base a sus tumbas, por eso de las fases funerarias. La fase caverna, ¿no? Esto parece una copa,
una botella, ¿no? Copa invertida también le dicen. Son tumbas subterráneas, ¿no? En forma de botella, ¿no? Y al fondo acá están los fardos funerarios. Mientras que en la fase necrópolis las tumbas son como cuartos subterráneos. Necrópolis es poli, es ciudad, necro es muerto, ciudad de los muertos, no es necrópolis, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en la fase necrópolis, la capital es Topará. En la fase cavernas, la capital es Tajahuana. En la fase cavernas ya le dije, gobiernan los sacerdotes. En la fase necrópolis gobiernan sacerdotes y militares. En la fase cavernas, la cerámica es distinta también. La cerámica es polícroma, tiene varios colores. En la fase necrópolis, la cerámica es monócroma. Ven acá, un solo color. La técnica de pintar la cerámica también cambia. En la fase cavernas es poscocción. En la fase necrópolis es precocción. ¿Qué significa precocción? Primero lo pintas, antes, y luego lo quemas, lo mandas al fuego. Precocción. ¿Ok? Y esto es, primero lo quemas y después lo pintas. Postcocción. Entonces, son fases distintas, ¿no? La fase cavernas creo que abarca del 700 al 400 y algo así, ¿ya? Pero primero es cavernas, luego es necrópolis. Capitales distintas, estilos de cerámicas distintas, formas de gobierno distintos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el criterio para que diferencie esto tello? La forma de sus tumbas. Divinidades, divinidades. Dice dioses con fuerte influencia chavín. Sobresalió algo así como un ser oculado, muy parecido al dios de los báculos, ¿no? Si se dan cuenta, este dios, miren, o este de aquí, se parece al dios Chavín, ¿no es cierto? Al dios de los báculos, claro, de otra forma, ¿no? Con ya rasgos propios de los paracas, pero ahí se nota cierta influencia, ¿ok? Em, ya, se nota cierta influencia. Entonces, sobre todo en la fase cavernas, recuerden, sobre todo en la fase cavernas. Esperen, me pasé. Em, ya, textilería. Los chavines destacan en la litoescultura, ¿no es cierto? Chavín, porque ahí tallan a sus dioses. ¿En qué destacan los paracas? ¿Cuál es su principal manifestación cultural, digamos? Su textilería, sus mantos, los mantos que envuelven a sus momias, que envuelven sus fardos funerarios, que son mantos con diseños polícromos, con seres mitológicos, que utilizan lana de camélido, algodón, hasta utilizan cabello de ser humano, o sea, es muy lindo, son además textiles muy grandes, ¿ok? ¿Y por qué le dieron tanta importancia a sus mantos que van a proteger a sus muertos? Por lo que les dije, por la vida después de la muerte. Tenían que ir bien vestidos, con sus mejores trajes, sus mejores textiles, sus mejores tejidos, a la otra vida, al más allá. ¿Ok? Entonces, por eso es que son grandes textiles, por eso es que gastan gran cantidad de tiempo elaborando este tipo de mantos, de tejidos, de textiles. Medicina. Bueno, son algo así como médicos, ¿no? Cirujanos del Perú antiguo, del Perú prehispánico, trepanaciones craneanas. Yo les dije que en la fase necrópolis ya empezaba a haber guerra, ¿no es cierto? Ya empezaban militares. Hablar de militares es hablar de guerras. O sea, entonces habrían heridos de guerra que necesitaban para sanarse, curarse y no morir ciertas operaciones. Probablemente es que en ese sentido hayan aparecido estos primeros cirujanos. Intervenciones quirúrgicas basadas en perforación del cráneo, dice que son las trepanaciones craneanas. Ahora, profesor, si no había bisturí, ¿cómo abrían el cráneo? Con la obsidiana. Profesor, no había anestesia, pobrecito, no le dolía, la recontradolía, pero había chicha o San Pedro también, podrían drogarlo un poquito antes, ¿ok? Profesor, ¿y cómo la sangre no borraba? Sí, pero había algodón, también podían absorber la sangre con el algodón. Es una cultura de la costa, sur, donde crece mucho algodón. Entonces, obviamente la mayoría moría, no crean, no crean que estos médicos tenían mucho éxito. Pero hay evidencia de cráneos reconstruidos, ¿no? Entonces, por lo tanto, debe haber gente que haya sobrevivido. Y probablemente también, repito, gente, soldados que venían de la guerra. Porque, repito, en la fase de necrópolis ya hay militares. Entonces, eso. A los de la élite, ¿no? A veces le podían cubrir esa perforación con laminillas de algún tipo de metal, oro, plata. Y a los más rasos, ¿no? De las clases
sé si bajas, pero de menos rango, ahí le metían cáscara de calabaza, ¿ok? Pero lo cierto es que se ha demostrado por evidencia, ¿no? Ósea, de cráneos con reconstrucción ósea, o sea, que hubieron operaciones exitosas probablemente. Ahora, eso tiene que ver con la trepanación, que es algo, una cirugía o la medicina, ¿no? ¿Por qué se deformaba en el cráneo? Dice alteración intencional de la forma del cráneo, realizada en los primeros años de infancia como indicador visual del estatus social. Claro, es que tenía que ver con eso, con estatus, ¿no? Por los niñitos, ¿no? Imagínense. Por esto. Si quieren ir a un museo a ver esto, no sé si son piezas originales o réplicas, pero el Museo de Arqueología, Antropología e Historia está en Pueblo Libre. Ahí se ven, hay bastante sobre Paracas en ese museo. Ok, sus textiles. Un domingo pueden darse una vuelta, ¿no? Como distrayéndose un rato con su familia, qué sé yo. Ya, bueno. Entonces, pueden ir a darse una vuelta. Bueno, claro, era un tema de estatus, ¿no? La gente con frente larga era de la casta sacerdotal o importante, digamos. Profesor, qué loco, ¿no? Como la gente quería diferenciarse. Bueno, hoy también hacen lo mismo ustedes, sino que de otras maneras, ¿no? Comprándose iPhones, ¿no? Como si la manzanita sería una forma también de diferenciación social, ¿no? O comprándose un carro. Profesor, pero el carro es necesario, es para movilizarse. Sí, pero cualquier carro con cuatro llantas puedes movilizarte. Pero si te compras un carro de una marca ficha es porque quieres demostrar algo, ¿no es cierto? Mira, tengo plata, yo soy pituco. ¿Ok? Mi casa se va a caer, pero tengo un carrazo, ¿no es cierto? Una vez me pasó eso. Fui a jugar pelota con amigos de no, primos de mi amigo. Un camionetón blanco. Me dijo, "Ay, vamos a mi casa, vamos a tomar una chelita". Estuvo en su casa, ni tarrajeada estaba, pero tenía un camionetón. Este, bueno, hay gente así, ¿no? Que busca aparentar, ¿no? Bueno, en esta época, claro, era más, la gente se formaba el cráneo. El cráneo humano, recuerden que nuestro cráneo clase desarrollada, cuando nacemos, recién ah, está desarrollado creo que un 80% o 85% creo, pero bueno, ya, mejor la dejo ahí, no quiero enredarme con otras cosas. Pero bueno, se deforman el cráneo. Hay gente en otros lugares del mundo, ¿no? Que se estira el cuello, pero siempre en muchas culturas hay manifestaciones de este tipo de diferenciarse socialmente, y en la modernidad, en el mundo de hoy también, pero más sutiles, ¿no? No te deformas nada hoy, creo, pero sí puedes tener ciertas cosas que van marcando una diferencia. No, también, ¿no? Los grupos, los emos, se visten de una determinada manera, los metaleros. Aunque eso no es un tema de estatus, pero sí diferenciarse, ¿no? De ser parte de un grupo. Mira, yo me identifico, este es mi grupo, este es mi gente. No, ustedes chicheros por allá, ¿no? Yo soy metalero. Este, Team Grupo 5, Team, no sé, eh, Megadeth, ya. Entonces, los recién nacidos frente ya, bueno, esta es la estudio. Eso tenía un fin de diferenciación social, estatus social. Sobre todo la casta sacerdotal era la que se formaba el cráneo. Entonces, con Chavín y Paracas termina el horizonte temprano y empieza un nuevo periodo. Ah, mira, por ejemplo, el que ha hecho este PPT, el profesor que ha hecho, ¿quién lo habrá hecho? Yo acá lo hubiera hecho profesor, pues, se va. Debería haber puesto horizonte temprano o formativo andino. Y aquí debería haber puesto intermedio temprano o primer desarrollo regional. Si se dan cuenta, aquí el que ha hecho este PPT está utilizando el criterio de Lumbreras, ¿no? Porque Lumbreras habla de formativo, y aquí está utilizando el concepto de John Rowe, ¿no? Intermedio temprano. El intermedio temprano, claro, es la forma como le llama John Rowe a este periodo. Para este periodo, Lumbreras le llama primer desarrollo regional. Es lo mismo, simplemente que son formas distintas de llamarle este periodo que abarca estos años que ustedes ven ahí, ¿no? Entre los 200 y los 600. ¿Me dejo entender, chicos? Bien, ¿a qué los pueden confundir? Pero ya yo les estoy aclarando el panorama. Eh, características, general de las culturas de este periodo. En este periodo, el intermedio temprano, acá están las culturas que aparecen en este periodo, las más importantes, hay más. Los Moche en la costa norte, Moche Mochica es lo mismo, los Lima, en Lima, en lo que es Lima, la cultura Lima, la cultura Nazca en la costa sur, los Tiahuanaco ya aparecen en el altiplano boliviano, peruano y chileno, los Huarpa de Ayacucho, de los Huarpa luego aparecerán los Huari más adelante,
los Recuay de Ancash, ¿no? Que cuando Chavín decae, ya después aparece otra cultura que se llama Recuay. Entonces, es una época de muchas culturas y esto es una característica importante de este periodo. Si se dan cuenta, todas estas culturas no tienen una influencia por gran parte del territorio peruano, no son como Chavín. Chavín, miren todo lo que abarcó, ¿no? Toda la influencia que tuvo por todo ese territorio del Perú, por eso es cultura panperuana, porque eso es una de las cosas que caracteriza el periodo formativo Horizonte Temprano, que algunas de sus culturas son panperuanas, tienen influencia por bastante territorio del Perú, lo que hoy es el Perú. En cambio, las culturas del intermedio, tanto del intermedio temprano como tardío, son culturas que tienen una influencia local o regional. Mochica Costa Norte, Nazca Costa Sur, Lima solo parte de lo que es Lima, Recuay parte de lo que es Ayacucho, perdón, lo que es Ancash, Huarpa parte de lo que es Ayacucho, Tiahuanaco. Tiahuanaco sí es un poquito más grande, pero en esta etapa inicial es una parte de la meseta del Collao. Entonces, es eso, ¿ve? Son culturas regionales, son culturas locales. Por eso acá dice estados autónomos con identidades diferenciadas. Claro, cada cultura tiene una entidad propia, ¿no es cierto? Tiene una identidad cultural propia, un sistema cultural propio, que no ha recibido mucha influencia de otras culturas. En cambio, en la época del Horizonte Temprano, las culturas tienen mucha influencia de Chavín, ¿no es cierto? Tienen mucha influencia de Chavín. Espero que se haya entendido la diferencia. Eh, en el caso de las culturas que viven en la costa, sobre todo Mochica y Nazca, hay una particularidad. ¿Cómo les dije que era la costa peruana en términos geográficos? En términos de ecosistema. ¿Qué? Llueve poquito, ¿no? ¿Qué significa cuando llueve poquito? Es un es un desierto. Profesor, ¿cómo se llama la que no ¿Cuál? ¿La película? ¿Vaguito? No sé, ¿qué les recomendé? ¿Qué película? Ah, ¿película? ¿Por qué dice profesor cómo se llama Jordi? ¿Qué recomendé? ¿Puedes hablar, por favor, activar tu micrófono? ¿Cómo se llamaba lo que nos recomendó ver? Pero ¿a qué te refieres? ¿Que recomendé algo? No me acuerdo. Vaguito. Hablando de eso, bueno, a lo mejor no quiero salir, pero leí algo por ahí de un youtuber que estaba burlándose de un... En el Perú hay gente tan, de verdad, que Piero la decía del Perú, gente, desconcertantes gentes, decía Piero, gente que desconcierta. Un tipo en un diario dijo, empezó a criticar a Vaguito, dijo que es un mal actor, Vaguito. Ay, Dios, parece que estuvieron en la Católica encima, no puede ser. Este, ya, bueno. No sé qué me habla Jordi, pero me puedes interrumpir para decirme a qué me refería y darte la indicación. Ok, entonces en la costa, que es un desierto, muy bien por ahí dijeron. En la costa es un desierto, no llueve. Entonces, profe, pero hay ríos, sí, pero esos ríos son ríos irregulares, ¿no? Ríos, no es como el río Nilo que tiene épocas de donde se desborda. Al cambio en el Perú, el caudal disminuye hasta su más mínima expresión. ¿Cómo se llaman los ríos cuando desaparecen? Cuando se secan temporalmente y luego crecen. Tiene un nombre, creo que son arreicos, si no me equivoco. A ver, por favor, ustedes que están llevando geografía. Creo que los ríos que su caudal disminuye hasta lo más mínimo se llaman arreicos, ¿no? Bueno, no me acuerdo bien el término, pero esa es una característica de los ríos de la costa. El río Rímac, por ejemplo, ahorita está cargado porque llueve en la sierra, pero hay temporadas del año donde disminuye un poquitito, no sé, un charquito. Entonces, y en la costa es igual. Los ríos de todos estos valles que están en la costa norte y sur tienen un caudal muy irregular y en temporadas del año hay muy poca agua y no llueve. Entonces, hay problemas de agua. Por eso es que estas sociedades van a desarrollar algo así como un grupo de especialistas o ingenieros hidráulicos. Acá dice ingeniería hidráulica a gran escala. Y estos ingenieros, estos especialistas van a construir acueductos, van a construir represas, van a construir canales de irrigación o van a extraer agua de la napa freática, como en el caso de los Nazca. ¿Ok? Por eso se le llama sociedades hidráulicas o sociedades o culturas donde surge un grupo de especialistas o ingenieros hidráulicos. ¿Me dejo entender? Eso sobre todo caracteriza a las culturas de la costa y sobre todo Mochica y Nazca. Surge la teocracia militar, sí. O sea, ya en esta época de intermedio temprano ya se consolida lo teocrático y militarista. Ya los dos grupos son los que tienen el poder o comparten el poder, los sacerdotes y los militares. ¿Ok? De hecho, para algunos, lo que hoy conocemos como Estado, estas instituciones, ¿no?
Por ejemplo, el Estado peruano hoy, ¿no? Tiene autoridades políticas, tiene un ejército, ¿cierto? Todo Estado tiene un ejército, el Perú tiene un ejército, son de lo peor y han perdido todas las guerras, pero son un ejército. Tenemos un ejército, tenemos un sistema de policías, ¿no es cierto? Porque los estados modernos tienen algo que se llama, y esto es teóricamente, tienen el control o el monopolio legítimo de la violencia. Entonces, como acá hay militares que ya pueden hacer uso de la violencia para coercionar a su población, y eso es algo que hoy hay, o sea, yo el año pasado salí con mi letrerito a quejarme contra Dina Boluarte y la policía me metió una bala de goma que me dejó una herida acá en el pie. Y yo estaba pacíficamente, sin hacer problemas, porque el Estado tiene el uso legítimo de la violencia, puede sacar a la policía, puede sacar a los militares. Dina Boluarte sacó a los militares. En Puno murieron 17 personas el año pasado, ¿no es cierto? Porque sí, puede hacerlo, porque los estados modernos tienen el uso legítimo de la fuerza o de la violencia. Así lo dice teóricamente, así es la Constitución. Es legal. Que eso vulnere o viole derechos humanos y otra cosa, que ese es otro cantar. Y por eso probablemente Dina Boluarte se vaya a la cárcel, porque eso que hizo ha violado los derechos humanos, que son parte bueno, ya un tipo de ley supranacional, ¿no es cierto? Profesor, pero Estados Unidos no respeta los derechos humanos. Eso es cierto. Ellos torturan en Guantánamo y nadie le dice nada. O sea, los derechos humanos se aplican para los países como nosotros, ¿no es cierto? Los países chiquititos, ay, sí, para los grandotes, ¿no? ¿No cree que Rusia respeta los derechos humanos? Rusia, Estados Unidos. No, para ellos no. Nosotros sí. Pero igual, es lo importante, obvio, yo soy un defensor de los derechos humanos, ¿ah? Por si acaso, sí, me indigno con eso. Producción artesanal del alto nivel. Sí, a esta época también se le conoce como la sociedad de los grandes maestros artesanos, ¿ok? Los grandes maestros artesanos, así se les llama. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, en el caso de Mochica, surgen grandes maestros alfareros, o sea, que trabajan muy bien la cerámica. Después vamos a hablar de la cerámica Mochica, muy conocida. Y también aparecen grandes maestros orfebres, o sea, que trabajan el metal. También en los Mochicas, grandes maestros orfebres. La cerámica, tanto en Mochica como en Nazca, es muy buena. De hecho, es la mejor de todo el Perú prehispánico, ¿ok? Una es pictórica, la otra es escultórica, pero en definitiva son las mejores. ¿Ok? Entonces, estas culturas del intermedio temprano, sobre todo Mochica y Nazca, también se las conoce como las culturas o las sociedades de los grandes maestros artesanos, ¿ok? Esto es de manera general. Yo veo un panorama general a las culturas de este periodo. Ahora hablemos en detalle de cada una de estas. Queda una hora, ¿no? ¿Me pueden dar un segundo? Quiero tomar mis pastillas por mi garganta, por favor, mientras, no sé si tomar un vasito de agua. Un segundo, por favor. Sí, al toque nomás. Entonces, ahora sí hablemos de Nazca y Mochica. Ya vamos a meternos en estas dos culturas. Nazca está en la costa sur. Como les dije, su origen está en Paracas, ¿no es cierto? Ya. Está, para ser más exacto, en la cuenca del Río Grande, ¿ok? Ahí van a estar sus dos ciudades o centros políticos más importantes, o capitales, si quieres decirle. Cahuachi, que está acá, que fue su ciudad más importante, por lo menos en una primera fase, pero después va a destacar también Estaquería. Por acá dice Estaquería. ¿Ven? Digamos que van a ser sus dos centros políticos más importantes, pero de entre Cahuachi y Estaquería, la más importante será Cahuachi. Ok, miren, Cahuachi. ¿Quién descubre Nazca? Max Zule. Pero Max Zule a los Nazcas no le dicen Nazca, le dice Proto Chimú. Proto Chimú. O sea, Max Zule creía que esto era el origen de los Chimú. Proto es como que inicio, inicial, algo así, etapa temprana, ¿no? Proto Chimú, Proto Nazca. ¿Ok? No, perdón. Max Zule le dice Proto Chimú a los Nazca. ¿Ok? Proto Chimú a los Nazca. Em, por si acaso, Mochica y Nazca, ya les dije, quienes hacen las investigaciones más importantes ahí son Tello, ¿no? Julio César Tello. En el caso de Nazca y Mochica es Max Zule, ¿ok? En el caso de Nazca y Mochica es Max Zule. En Nazca, como ya les dije, ya hay militares y sacerdotes que tienen el poder, ¿no? Fuerte. Y hay una casta de guerreros muy fuerte. De hecho, estos guerreros van a
eh, van a tener una práctica particular, van a degollar a sus enemigos, les van a cortar la cabeza y sus cráneos van a ser como sus trofeos, ¿ok? Sus trofeos, dice acá, la cabeza es trofeo permitía al guerrero asimilar la energía del individuo vencido, ¿no es cierto? Utilizaban las cabezas de trofeo como cinturones, ¿ok? Ya, de sus enemigos, ¿no? De sus rivales más poderosos, los famosos cabezas trofeo de los Nazca, ¿ya? Arquitectura, construyeron grandes centros, ya les dije, ¿no? Cahuachi. Miren, también ya les dije esto, ¿no? De barro, ¿no es cierto? Culturas de la costa, barro o adobe. Economía, todas las culturas prehispánicas, ante los españoles, salvo dos, tienen como principal actividad económica la agricultura. En Chavín la principal actividad económica es la agricultura. En Paracas la principal actividad económica es la agricultura. En Nazca la principal actividad económica es la agricultura. En Mochica la principal actividad económica es la agricultura, por si acaso. ¿Ok? Solo hay dos donde no es la agricultura. En los Tiahuanaco, que es la ganadería, y en los Chinchas, que es el comercio marítimo y terrestre. ¿Ok? Pero en el resto, la principal actividad económica es la agricultura. Entonces, económicamente dice aquí, no, bueno, no es agricultura, pero es la agricultura. Acá lo que destacan es lo que les dije hace un momento. Las culturas de la costa, tanto norte, sur, Mochica y Nazca, tienen problemas con el agua. Pero hay agua en el subsuelo, ¿no? En la napa freática. Entonces construyeron em, o crearon sistemas de galerías filtrantes, así se llama. Acá hay una imagen de cómo se extraía el agua del subsuelo, ¿no? A través de pozos o puquios que está acá. ¿Me dejo entender? ¿Ah? Mm. Yo recuerdo mi familia, cuando era niño, mi papá me llevaba a Chancay, tenía un tío que tenía una hacienda, estoy exagerando, pero en la reforma agraria le dieron eso a mi tío. Bueno, entonces aquí tenía su, pero grande, grande. Y tenía un pozo, yo me acuerdo, y veía hacia abajo, y yo, wow, que me daba como que miedo, pero también eh, curiosidad, ¿no? Siempre me acercaba a ver el pozo, o sea, me podía haber muerto. Pero claro, es que hay agua en la napa freática, hay agua en el subsuelo, y los Nazca sabían eso, o sea, sus ingenieros sabían eso, y por eso extraían agua de la napa freática, ¿ok? Entonces, claro, al no haber ríos que se secan, y casi nada de lluvia, tenían que buscar agua en el subsuelo, ¿ok? Esto que se llama el sistema de las galerías filtrantes, ¿ok? Sistema de las galerías filtrantes. Religión, el dios más importante es Kong, que es algo así como un dios ballena, ¿no? Con rasgos muy particulares, ¿ok? Tiene rostro de felino, sí, sí, algo así como los gatos también eran animales de culto para la cultura paracas, perdón, para la cultura nacas. Y bueno, sus dioses además portan, como dice acá, cabezas trofeo, ¿no es cierto? Eso está vinculado a su casta militar. Cerámica destaca por ser polícroma. Ah, esto es característico de los Nazca. Su cerámica tiene la característica del horror al vacío. Son los que mejores pintan la cerámica, los Nazca. Utilizan 16 colores, utilizan muchos matices, pintan toda la cerámica. No hay nada que dejan sin pintar. Y a eso se le conoce como la técnica del horror al vacío. Solo hay dos colores que no usan y que está vinculado a su dios y al mar. ¿Cuáles son los colores del mar, chicos? Cuando pintaban sus dibujos en el colegio, en inicial, primaria. Ah, disculpen. Mientras me responden por el chat o me interrumpen, acá dice Fernando. Sí, se llama el documental, se llama Chavín Roma de los Andes. Sí, 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 muy bien, muy bien. Ya, entonces, ¿qué colores creen que no se encuentran generalmente en la cerámica Nazca? Porque está vinculada, como les dije, al dios Kong, que vive en el mar, ¿no es cierto? Algunos de ustedes por ahí, a ver cuántos son. Son 60, cada vez hay menos. Empezaron 68, se van yendo. En la primera clase creo que habían 72. Por favor, ustedes resistan hasta el final, ¿ya? Se los pido. Hay que esforzarse hasta el Ausencia, final. ¿Qué colores no se encuentran generalmente en la cerámica Nazca? azul y verde. Muy bien, los colores vinculados al mar, ¿no? El azul y el verde. Aunque el mar de la costa sur es más verdoso, ¿no? El mar de Piura para arriba es azulado, pero el mar, ¿no? Pues ustedes sabrán por geografía, la corriente del Humboldt, la corriente del Niño, ¿no es cierto? El mar verdoso de la costa de Piura hacia abajo es por el fitoplancton, si no me equivoco. Bueno, pero el verde y el azul generalmente no se encuentran en la cerámica Nazca. Recuerden, son los mejores pintores del Perú prehispánico, los que mejor pintan la cerámica.
¿ok? Ahora, ¿por qué los Nazca son famosos a nivel internacional? Porque los turistas que alquilan avionetas para sobrevolar las pampas de Palpa no lo hacen por la cerámica, ni por Cahuachi, lo hacen por las líneas de Nazca, ¿no es cierto? Las líneas de Nazca, ¿ok? ¿Quién descubre las líneas de Nazca? No me vengan a decir, no me vayan a decir María Recha, me paro y me voy, por favor. Alguien creo que dijo Rey, no, está bien, equivócate, es una broma, es una broma. No, este es el momento para equivocarnos, no tienes que equivocar en el examen de admisión, aquí sí, equivócate todo lo que quieras. No es María Recha, es el discípulo, recuerden que les hablé de un discípulo de Tello, que lo ayudó en sus investigaciones en Paracas sobre todo. O no les dije, no, creo que no lo dije, ¿no? Ya, es un tal Toribio Mejía Césped. Toribio Mejía Césped es el descubridor de la línea de Nazca, ¿ya? Es el primero que descubre e investiga científicamente la línea de Nazca. Mejía, como dice acá, ¿ven? Toribio Mejía Césped, sostenía que eran caminos rituales o seques, o sea, caminos ceremoniales, ¿ok? Por donde la gente peregrinaba, llegaba a ese lugar, caminaba siguiendo esas líneas, porque las líneas de Nazca son geoglifos, acá dice geoglifos, ¿no? Líneas sobre la tierra, geo, tierra, glifos, líneas, marcas, ¿ok? Son geoglifos. Entonces, Toribio Mejía Césped decía que eran seques. Mientras que María Reiche, siguiendo los postulados de su maestro Paul Kosok, sostenía que más bien eran calendarios agrícolas, ¿ok? Que tenían que ver con el tema de los ciclos agrícolas, la llegada de las lluvias, los ciclos del agua, etcétera, 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 ¿ok? Esas son las dos tesis más conocidas. Acá hay otras dos más, ¿no? Pero las más conocidas, o las más, sí, conocidas, e importantes, creo, y aceptadas por la academia, son la de Toribio Mejía, ¿no? Y la de, y la de María Reich, ¿ok? Em, ¿Cómo le decían María Reich? La dama de Nazca, creo, ¿no? La dama de Nazca. Los mochicas son de la costa norte, ¿ok? Son de la costa norte. Y los mochicas son políticamente muy distintos a los nazca. ¿Por qué? Porque los mochicas son como que varios reinos independientes. Perdón, son algo así como, sí, reinos o ciudades-estado. Si se dan cuenta, a lo largo de toda esta parte de la costa norte hay varios ríos, ¿no es cierto? Esos ríos están formando valles. Ahí se ven los valles que están formando. Cada, cada, en cada valle hay unos señores o gobernantes que se llaman alaek. ¿Dónde está? Por aquí debe estar. ¿Dónde está? Qué raro. ¿No han puesto eso? Esperen, 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 esperen. No, no han puesto, no han puesto, no han puesto. Ya. Hay señores que se llaman alaeks, ¿ok? Un alaek, voy a escribirlo por acá. No sé si me saldrá bien, por favor. Disculpen, ya no soy muy bueno haciendo esto. Alaek. Ah, ahí está. Alaek. El Alaek es el señor o rey de un valle, ¿no es cierto? De todos estos valles que forman. Pero hay otros gobernantes, otras autoridades que se llaman Siekich. Siekich. El Siekich gobierna no un valle, sino más de un valle. Puede gobernar dos, tres, cuatro valles. ¿Ok? Entonces, son las dos principales autoridades políticas. Políticamente, acá como dice, los Mochica también fueron sociedades o gobiernos teocráticos y militaristas, y sus autoridades particularmente se llamaban o Alaex o Siequich. Entonces, los Mochicas no fueron un reino unificado como los Paracas. Los Mochicas lo que eran es más bien algo así como una unidad cultural. ¿En qué sentido? Políticamente eran independientes, pero ¿por qué sale la cultura mochica? Porque todos ellos porque todos ellos poseían o tenían, o compartían, perdón, esa es la palabra más exacta, compartían rasgos culturales similares. Por ejemplo, todos hablaban el mismo idioma, el mochica. Todos le rendían culto a su dios principal, que era Yapaek, ¿ok? Entonces,
Esas características permiten que los historiadores hablen de una unidad cultural o una cultura llamada mochica o moche. ¿Me dejo entender? Es como los griegos. Los griegos también no estaban unidos políticamente. Cada ciudad-estado era independiente. Atenas era independiente, Esparta era independiente, Tebas era otra cosa, Corinto era otra cosa, ¿ok? Argos era otra poli, pero todos eran griegos. ¿Por qué? Porque hablaban el mismo idioma, el griego, porque rendían el mismo culto a sus mismos dioses, porque competían cada cierto tiempo reuniéndose en una ciudad para competir, las Olimpiadas. Entonces, si bien es cierto, políticamente divididos, culturalmente unidos. Algo parecido eran los mochicas. Habían reinos independientes, pero eran una unidad cultural porque tenían rasgos culturales similares, repito, idioma, dioses, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde están los mochicas? Dice acá, en la costa norte, ¿no es cierto? Por el norte llegaron hasta Piura y por el sur hasta la costa de Ancash, ¿ok? Más o menos Guarmey, si no me equivoco. Acá no me deja ver esto acá, pero si no me equivoco es Guarmey. Hace unos años, un tal Régulo Franco Jordán, Régulo es su nombre, por si acaso, Régulo, Franco es su apellido, Régulo Franco Jordán, encontró una gobernante, probablemente haya sido una laic, llamada la Dama de Cao. La encontró en un complejo arqueológico llamado El Brujo, ¿ok? El Brujo. Y este descubrimiento es importante porque permite entender que en el caso de los mochica o del Perú prehispánico, los gobernantes no necesariamente eran hombres, sino también mujeres, ¿ok? La Dama de Cao fue descubierta después de otra tumba famosa, que es esta, que es la del señor de Zipán. También él puede haber sido un Siekich, ¿ok? Al señor de Zipán lo encontraron en la Huaca el Brujo. em, un tal Walter Alba, ¿ok? Un tal Walter Alba. Em, ya, no, perdón. Sí, Walter Alba en la Huaca el Brujo descubrió al señor de Zipán y Régulo Franco Jordán en la Huaca Cao Viejo. Disculpen, me he equivocado. Ya, y Régulo Franco Jordán en la Huaca Cao Viejo. Ahí descubrió a la dama de Cao. Entonces, pero estos son las tumbas más. Por ejemplo, el señor Zipán es algo así como nuestro Tutankamón, ¿no? Creo que lo dijo alguien por ahí la vez pasada, si no me equivoco. ¿No? Es la tumba más conservada, no se ve todo su ajuar funerario. Obviamente, el señor Zipán no era enterrado solo, ¿no? También había la creencia de la vida después de la muerte de los mochicas, por eso se iba con su esposa, ¿no? Con sus qué sé yo, subalternos, con sus otras mujeres, con sus hijos. Todos tenían que morir junto a su señor e irse con él a la otra vida, ¿ok? Inclusive acá hay un vigía, ¿no? Que va a observar el paso hacia la otra vida, el portaestandarte. Me dejó entender. Imagínense esa época, ¿no? Ser parte del séquito, del grupo social de un señor gobernante, como en este caso el señor Zipán, y tener que morir si él muere, ¿no? Todos nos vamos con él al más allá. Ah, su qué loco. Bueno, pero es la mentalidad de la época. Y ojo, la muerte hoy nos da miedo, quizás, no voy a ir al cielo, voy a ir al infierno. Pero en esa época no, morir, hasta, ¿cómo es la cultura humana, no? La mente humana, hasta la cultura media, el tema de la muerte, porque tenemos un instinto que se llama supervivencia, pero culturalmente morir, para algunas culturas, no era necesariamente como hoy pensamos. Los vikingos, por ejemplo, ellos no tenían miedo a la muerte, al contrario, morir era un... Bueno, hasta hoy, en los fanáticos musulmanes creen en eso también, en la idea de la yihad. Morir luchando por Alá te asegura el paraíso, digamos, ¿no? Y bueno, obviamente la concepción de la muerte que se tiene en esta época de los mochicas es muy distinta a la que tenemos hoy, ¿no? Hoy nos da miedo la muerte, no necesariamente en estas épocas, y para esta cultura en particular. Sí. Bueno, entonces políticamente ya les dije, señores, guerreros, ¿no? Autoridades como el Alang, el Siekich, las mujeres, como dice acá, también formaron parte de la élite gobernante, como la Dama de Cao, ¿no es cierto? Características, dice, se organizaron en reinos independientes, ya les dije, idiomas culturales, elementos culturales comunes, ya lo mencioné, ¿no? Actividad económica más importante, la agricultura, como les dije, como en todas, ¿ok? La pesca y el comercio. La pesca, claro, porque es una ciudad de la costa. También pueden poner el marisqueo, porque en todas las culturas de la costa, como bien en el mar, bueno, tienen mucha posibilidad, sería el recurso de los mariscos, ¿ok? Eso se llama marisqueo. No piensen en otra cosa, marisqueo, de mariscos, ¿ya?
Y comercio, y comercio, y comercio. Usaron canales de regadío, acueductos como el de Ascovet. Sí, usaron represas como la represa de San José, usaron acueductos como Ascope y usaron reservorios como la Cumbre, ¿ok? Como el reservorio de la Cumbre. Son, digamos que sus obras de ingeniería hidráulica más conocidas de la cultura mochica. Canales de regadío, acueductos y reservorios, que era donde almacenaban el agua, ¿no es cierto? Porque sabían que iban a haber momentos del año donde no iba a haber agua, entonces tenían que reservar el agua. Bueno, acá hay una escena, ¿no? De un ritual, de un sacrificio humano. Claro, su dios principal era Paek, que se le conoce como el dios degollador. Entonces, obviamente, tenían rituales de sacrificios humanos en honor al dios degollador o Paek. La cerámica, la cerámica, la cerámica, la cerámica mochica también es muy destacada. Recuerden, Mochica y Nazca, grandes maestros artesanos, grandes orfebres, grandes alfareros, grandes trabajadores de cerámica, alfarería, grandes trabajadores de metal, orfebrería. ¿Ok? Los que mejor le dan forma a la cerámica son los mochica. O sea, los que mejor esculpen la cerámica son los mochica. Los que mejor pintan la cerámica son los nazca. Yo lo dije un ratito, ¿no? San Marcos alguna vez preguntó, ¿la mejor cerámica pictórica está? eh, Rayita, ¿no? Para que completes. Mientras que la mejor cerámica, ¿qué dije primero? ¿Pictórica o escultórica? Bueno, no importa. La mejor cerámica tal está aquí, espacio. La mejor cerámica pictórica en este otro espacio. ¿Cuál es la respuesta? Nazca y Mochica, ¿no es cierto? En los Nazca está la mejor cerámica pictórica, en los Mochica está la mejor cerámica escultórica. O sea, los Mochica son los que mejor esculpen la cerámica, los que mejor le dan forma a la cerámica, los que representan en su cerámica rostros humanos, los huascorretratos, los que representan en su cerámica, qué sé yo, enfermedades, huacos patológicos, los que mejor representan en su cerámica escenas sexuales, los huacos eróticos, ¿no es cierto? Hay un museo llamado el Museo Rafael Arco en Lima, creo que la entrada está a 20 soles. Hay un montón de huacos, porque Rafael Arco Joyle fue un arqueólogo de ahí, de la zona, y él es uno de los principales arqueólogos de las culturas que se desarrollan ahí en la costa norte. Él era el Valle del Chicama. Y este huaco está lleno, perdón, este museo Larco está lleno de huacos de cerámica mochica, chimú. Así que si pueden también en algún momento se podrían dar una escapadita para ahí. Y hay muchos de ustedes, sobre todo que les gustan los huacos eróticos, podrían darse una vuelta por ahí. ¿Ok? En los huacos eróticos, bueno, hay sexo homosexual, sexo heterosexual, sexo anal, sexo vaginal, sexo nasal, sexo, todo tipo de sexo. Es una sociedad muy sexualizada. ¿Por qué? ¿Por qué manifiestan estas escenas sexuales en sus huacos? Que tenían el libido muy elevado, los mochilica, o eran pansexuales, eran hippies de la antigüedad, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué creen que los huacos eróticos, qué representan sus huacos eróticos? ¿A qué están vinculados los huacos eróticos? Están vinculados a la fertilidad, ¿ok? Porque viven en la costa, porque viven en el desierto, ¿no es cierto? Entonces, para ellos el agua que es vida es importante, ¿ok? El agua que es vida es importante, las lluvias, y estos huacos, o sea, se saben, ¿no? El sexo es fertilidad también en parte, entonces todo eso está relacionado a los huacos eróticos. Eran huacos además usados con fines rituales, ¿ah? No crean que eran cerámicas que no sé, utilitarias, que yo, bueno, no sé, voy a almacenar mi agua en ese huaco o voy a servir una tacita de té en un huaco en forma de pene, no. O sea, no funciona así. Son cerámica con fines rituales religiosos que propician las lluvias y que están vinculados a temas eh, vinculados a la fertilidad. ¿Ok? De eso más o menos se trata esto de los huacos eróticos, que es una de las cosas que turísticamente creo que más llama la atención de los mochicas. ¿Ok? Recuerden, la mejor cerámica escultórica es mochica, la mejor cerámica pictórica es nazca.
tanto en Mochica y en Nazca está la mejor cerámica del Perú prehispánico, definitivamente. Metalurgia. Bueno, los mochicas, todos los pobladores de la costa norte en realidad son grandes, manejan muy bien el metal, desde la corona de Conturhuasi y los Cupisnique, ¿no? Desde el formativo, Horizonte Temprano, y ahí destaca ahí el manejo del metal. Bueno, continúa durante el intermedio temprano con los mochicas. De hecho, aquí aparece una aleación famosa que se llama la tumbaga, ¿no? Que es una mezcla de oro y cobre, ¿ok? Ya, bueno, acá hay otras piezas, ¿no? Orejeras, ¿no? Hay pectorales. La vez pasada vi un meme de Dina Boluarte representada como la dama de Cao, ¿no? Llena de pulseras, de cosas así, sí, de metal, ¿no? Bueno, ya, los Rolex. Está Dina. Bueno, mejor no lo de Dina, me van a votar con más ganas todavía. Recuay. Los Recuay son de Ancash, claro, son de la época No les dije que ellos aparecieron después de la caída de los chavines, ¿no es cierto? Ahí en Ancash va a aparecer después la cultura Recuay. ¿Ok? Em, Voy a pasar ya, porque los Recuay no creo que haya. Solo, sobre todo recuerden eso, es la continuidad de los chavines. ¿Ok? También por eso ven aquí esculturas de piedra, ¿no? Porque esa característica del tallo de la piedra destaca Chavín, y como les dije, antes de los chavines, los sechines. De hecho, los sechines le enseñan a los chavines el tallo de la piedra, y esto va a continuar con los Recuay, ¿no es cierto? Porque geográficamente es la misma zona, es la Sierra de Ancash. Ya. Su capital, bueno, es Huilcahuaín, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos a esto sí es importante. Huari y Tiahuanaco. Aunque aquel orden es Tiahuanaco. Es que sí, cronológicamente hablando, Tiahuanaco es antes que los chavinos, ¿ok? Tiahuanaco es una cultura que abarca parte del intermedio temprano y parte del horizonte medio. Pero la mayoría lo ubica en el horizonte medio. Es como que digamos que en el horizonte medio es donde va a tener más importancia, más resonancia, más influencia por los territorios donde tuvo esa influencia. Pero su origen se remonta en la parte final del intermedio temprano, por si acaso, Tiahuanaco. De hecho, en algunos libros, quizás en algunos, se enseña Tiahuanaco como parte del intermedio temprano, porque ahí es donde empieza a desarrollarse como ¿ok? Pero en el caso de la pre, está ubicado en el horizonte medio, y a eso tienen que hacerle caso. Características, dice, ¿no? Empecemos primero a hablar del horizonte medio en general, y después ya hablamos de Tiahuanaco y de Huari en particular, ¿ok? En los Andes, dice, el horizonte medio en los Andes. En los Andes, la cultura más importante en los Andes peruanos de esa época es Huari, mientras que en el altiplano, los Tiahuanaco, ¿no? Los Tiahuanaco que en realidad son una cultura básicamente boliviana, pero hoy esa zona geográfica que abarcó vendrían a ser Bolivia, Perú y Chile, ¿no es cierto? Algunos inclusive hablan de alguna partecita de Argentina, pero básicamente Bolivia, Perú y Chile. ¿Ok? Entonces, Huari y Tiahuanaco van a ser las culturas más importantes del horizonte medio. Repito, Huari en los Andes, Tiahuanaco en el altiplano. ¿Ok? Am, bueno, acá hay características de ambas culturas, ¿no? Lo que puedo decir de manera general de ambas culturas es que son distintas. En términos políticos, por ejemplo, en términos políticos, Huari es un imperio. O sea, ¿quién tiene el predominio en Huari? ¿Los sacerdotes o los militares? Si es un imperio. ¿Qué define un imperio? ¿Mm? ¿Qué define un imperio? ¿Qué es un imperio? ¿Qué significa una unidad imperialista? ¿No? ¿Significa medios pacíficos o significa dominio, expansión, guerra? Dominio y expansión. Claro, entonces, ¿qué predomina en el gobierno Wari? ¿Los sacerdotes o los militares? ¿Quién es la casta más poderosa? Los militares, ¿no es cierto? Porque Wari es un imperio. Wari domina por medio de la guerra. A diferencia de los chavines, que tuvieron influencia por el Perú prehispánico, gracias al conocimiento de los sacerdotes, los Wari no. Los Wari sí conquistan con sus ejércitos. Por eso Lumbreras a los Wari los considera el primer imperio peruano. ¿Mm? Antes de los incas, el primer imperio vendría a ser en el Perú, los Wari. Ya después los incas obviamente se convierten en un imperio mucho más poderoso y se expanden por el norte hasta Colombia, y por el sur hasta Chile y Argentina. Pero antes de los incas, dice Lumbreras, la primera unidad imperialista en el Perú fueron los Huari, ¿ok? Los Huari.
Por lo tanto, en su gobierno, los que sobresalen o los que tienen más poder son los militares que los sacerdotes. Mientras que Tiahuanaco es al revés. En Tiahuanaco el predominio es la casta sacerdotal. En Tiahuanaco predomina el poder de los sacerdotes. Tiahuanaco es algo parecido a los chimú, perdón, a los chavín, ¿ok? También fue un lugar así de peregrinación. Calasasaya o Taipicala, perdón, que era su capital. Acá se ve, miren, Taipicala. También fue algo así como un lugar de peregrinación, un oráculo. Entonces, Huari en el Perú predominan los militares, ¿no? Es un gobierno básicamente militarista, mientras que en Tiahuanaco predominan los sacerdotes, o sea, va a ser un gobierno principalmente teocrático. Esa es la principal diferencia entre Tiahuanaco y Huari, en términos de poder político, ¿ok? Ya. Ahora sí pasemos a hablar de los Tiahuanaco en particular. ¿Dónde están ubicados los Tiahuanaco? Faltan 15 minutos, ¿no? Ya, chicos, un último esfuerzo. Por favor, yo sé que debe ser un poco pesado la virtualidad quizás para algunos de ustedes, pero todo es esfuerzo nada más. Todo es determinación, tener claro tus objetivos, ¿no es cierto? Y ya está, yo sé que la vas a hacer. Ah, y tiene que gustarte aprender, creo que también. Si no te gusta aprender en general, lo vas a sufrir más. Igual la puedes hacer, ¿ah? Pero tienes que darle el gusto al conocimiento en general. No solo historia, todo, geografía, trigo, geometría, perdón, biología, todo chévere, uno aprende. Yo cuando regresaba de la academia, en mi casa, regresaba feliz porque sentía que sabía más. Y me hace sentir hasta, no sé, mi personalidad también, no se sentía más agradecida, qué sé yo, no, me hace más, ¿no? Cuando hablaba con mis amigos, "Oh, pero tú sabes esto, pero tú sabes lo otro", yo no sabía, ¿no? Lo veía como ignorantes a mi lado, me dejó entender. Entonces, tiene que haber una actitud algo así, que te tiene que gustar. Claro, la idea no es que mires a otros menos que tú, sino le digo yo, chivolo tonto, creía eso, pero era una forma de darme también más interés por estudiar, ¿no? Pero el conocimiento es importante, no para que seas superior a nadie, sino para ti mismo, te cambia la vida, chicos, de verdad. El aprender, el conocimiento, cuando ingresas a la universidad, tu forma de pensar te seguro va a cambiar completamente, tu forma de ver el mundo. En San Marcos te vas a encontrar con gente de todos los lugares, es el Perú chiquito, San Marcos. ¿Ok? Es una experiencia muy linda la que vas a tener en la universidad. Sí, San Marcos, que es en otra universidad, pero bueno, la etapa universitaria yo siempre digo que es una etapa hermosa y muy linda. Bueno, regresemos a la antigüedad y a Tiahuanaco, ¿ok? Y solo le decía esto para darle ánimos porque ya falta poco. Tiahuanaco está en una meseta. ¿Qué es una meseta? Una meseta es lo mismo que un altiplano por geografía. A ver, ¿sí o no? Meseta y altiplano, ¿es lo mismo? A la meseta también se les llama altiplano, chicos y chicas. Creo que estoy hablando solo. Están por ahí, están vivos. Meseta y altiplano es lo mismo. A ver, creo que alguien escribió por ahí. Vi un chat, o no. Encima uno más se ha ido, ahora hay 59 más. Mejor no pregunto, pero se están yendo. Ya, sí es lo mismo. Meseta y altiplano es lo que yo sepa es lo mismo. ¿Ya? Claro, entonces está ubicado en la meseta del Collao, y eso es el altiplano boliviano, peruano y chileno, ¿no? Eh, Políticamente, y les dije, es un estado básicamente teocrático. Profesor, ¿y por qué es expansionista? Usted no dijo que no eran militares, ¿por qué se expanden? Sí, pero es una colonización pacífica, digamos. El expansionismo colonizador, en el caso de los Tiahuanaco, no es a través de la guerra y sus ejércitos, sino a través de sus colonos, ¿ok? A través de un coloniaje, no, colonialidad, no sé, coloniaje pacífico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, a ver, un ratito, un ratito. A ver, esto tiene que ver con, ¿ya han visto las 8 regiones naturales de Javier Pulgar Vidal, por si acaso? ¿O recuerdan del colegio? Las 8 regiones naturales de Javier Pulgar Vidal. ¿Mm? No sé si ya les han enseñado en geografía, o si no, ¿recuerdan las 8 regiones de Javier Pulgar Vidal? Bueno, no sé. A ver, nadie quiere hablar. Cristóbal, Elías, Cristóbal, sorpréndeme. Ah, Cristóbal es tu apellido, ¿no?
Cielo de esmeralda. Cielo, cielo, cielo. Sorpréndeme. ¿Qué te iba a preguntar? Ah, ¿les han enseñado las 8 regiones naturales? ¿Recuerda las 8 regiones naturales de Javier Pulgar Vidal? Más o menos. André, ya. Em, vamos al mapito otra vez, ya. Esto sobre el nivel, de los 0 a los 500 metros, dice Javier Pulgar Vidal, se llama región costa, o Chala, le dice él. De los 500 a los 2300, a esa región le llama, acá hay una lógica altitudinal, la que utiliza Javier Pulgar Vidal. Le llama costa o Chala, Yunga. Luego viene la región Quechua, luego viene la región Suni, luego viene la región Puna, y luego viene la región Janca, que es donde está la nieve ya, ¿no? La nieve aparece a partir de los 5000 metros. Y en la sierra, bueno, está Omagua, Rupa Rupa y Omagua. Los Tiahuanaco viven aquí en la meseta del Collao. Esto está más o menos a 3600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, su producción agrícola en este piso ecológico es uno, o sea, a esta altura se pueden producir ciertos cultivos. Pero ¿qué pasa si ellos quieren otras cosas? Si quieren ajíes, los ajíes crecen más abajo, en los valles de la costa, o si quieren lucma y pacae, bueno, esos crecen en la región Yunga, o algodón también en la región Yunga. ¿Qué pasa si quieren, qué sé yo, maíz? Entonces, eh, si quieren ampliar su diversidad, su producción agrícola, ampliarla, tener más variedad de producción agrícola, bueno, tuvieron que enviar a estos colonos a que vivan en distintos pisos ecológicos y que formen ahí, como dice aquí, enclaves. ¿Me dejo entender? La capital está Ipicala, como dice acá, el área nuclear, pero envían a estos sus colonos a vivir a distintos pisos ecológicos para de esta manera obtener de esos pisos ecológicos distintos cultivos, ¿ok? Y ampliar su diversidad o diversificar su producción agrícola. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Mira, también envían colonos a la selva, ¿no? Acá dice floresta amazónica, quizás a la selva alta, la Rupa Rupa, ¿ok? Entonces, por eso es un estado expansivo y colonizador, porque envía a sus colonos, pero de manera pacífica, no militarizada como los Wari, que son un imperio, ¿ok? Recuerden, los tiahuanacos son básicamente un estado teocrático. Entonces, por eso, como dice acá, va a estar gobernada principalmente por una casta sacerdotal. ¿Qué más de los tiahuanacos? Otra cosa importante. Esto, esto. Acá está, acá está, acá está. El control vertical de pisos ecológicos. Eso es lo que le acaba de mencionar hace un ratito. O sea, enviaban a sus colonos para que puedan controlar verticalmente pisos ecológicos y de esa manera diversificar su producción agrícola. Ya, ya lo he hecho, he redondeado la idea. ¿Me dejo entender? Al enviar colonos a distintos pisos ecológicos, lo que están haciendo es controlando verticalmente distintos pisos ecológicos. No sé si me dejé entender. ¿Quieren que lo vuelva a repetir? Chicos, por favor, reaccionen. Revivan Sí, ¿Quiénes profe. son los sobrevivientes? Ya, los sobrevivientes. Ya, esa vocecita, tan inocente. Ya, eso es el control vertical de pisos ecológicos. ¿Quién sostuvo esto? Un tal John Murray. John Murray es el primero que habla del control vertical de pisos ecológicos. La gente en el mundo andino hoy, en la sierra, en las zonas rurales, altoandinas, ¿todavía controla verticalmente pisos ecológicos? ¿O esta es cosa del pasado, de los tiahuanacos, de los incas que ya desapareció? No, ¿Mm? sí. Claro, hoy todavía la gente en los pueblitos tienen chakras en distintos a más altura, menos altura, porque la sierra es vertical, ¿no es cierto? Control vertical de pisos ecológicos. Yo recuerdo a mi papá me contaba de su abuelo que se iba caminando a un día de su pueblo porque tenía que ir a otros pisos ecológicos a sembrar cosas que no se producían en su pueblo, digamos, ¿no? Eso es hasta hoy, hasta hoy. Bueno, o sea, sí es hasta hoy, hasta hoy. Esas cosas sobreviven en el mundo andino, hoy, el control vertical de pisos ecológicos, ¿ok? Y para eso se utilizó el sistema de colonos, ¿no es cierto? Que iban a formar enclaves en estos distintos pisos ecológicos. Espero se haya entendido, ¿ok? Trasladaban a su población, ya lo que ya les dije, esto es lo mismo que le acabo de decir, ¿ok? Una técnica que también utilizaron, porque recuerden que la meseta del Collao está a 3600 metros sobre el nivel del mar, inclusive un poco más, es la técnica del guaruguaru, ¿ok? Es el guaruguaru. A los guaruguaru también se les llaman camellones, o también se les llama chakras elevadas. ¿Qué hacían?
elevaban un poquito el nivel de la tierra donde iban a sembrar sus cultivos, un poquito más del nivel del mar, para crear surcos y echar agua sobre esos surcos. Encima de estas chacras elevadas, sembraban, ponían el cultivo. ¿Para qué? En el día en la sierra, o sea, en la sierra, en las zonas altoandinas, hay mucho calor, la radiación es muy fuerte, pega muy fuerte, y en la noche hace mucho frío, ¿no es cierto? Por eso es que la piel de las personas, de los niños, se cuartea, por ese contraste de climas, frío y calor, o muy intenso. Entonces, el calor del día era absorbido o la radiación del día era absorbida por esta agua que estaba aquí, entre los cultivos. Y en la noche, cuando llegaba la noche, ese calor, esa energía guardada en el agua se liberaba y generaba un pequeño microclima que protegía estas plantas, ¿ok? Que las heladas de la noche no las mataban, gracias a la energía acumulada aquí en el día que se liberaba en la noche y generaba un microclima que protegía estos cultivos. Eso es más o menos la técnica o la tecnología agrícola de los guaruguaru camellones o chacras elevadas. Lo que les dije hace un ratito, en Tiahuanaco la principal actividad económica no es la agricultura, sino es la ganadería. Miren acá, principal actividad económica, ganadería de altura. En el resto es agricultura, salvo en Tiahuanaco y salvo en Chincha. Ay, chicos, mi garganta me está matando, de verdad. Tengo que ir al médico, caballero. Un último esfuerzo, faltan 10 minutos. Y luego me quedan dictar 3 horas más, no sé qué voy a hacer. Este, ya, disculpen. Escultura. Los famosos monolitos, ¿no? Que representan a sus gobernantes, son objetos rituales. ¿Recuerdan lo que les dije de la arquitectura? Bueno, Tiahuanaco es altura, es sierra, o es altiplano, bueno, ¿no? Bueno, destaca la piedra, ¿no es cierto? Por ejemplo, Taipicala, miren. Todo esto, ¿de qué creen que es? ¿Barro o piedra? Todo esto, toda esta ciudad llamada Taipicala, su capital, digamos. Todo es piedra, todo es piedra. Acá está Calasasay, está el templo de Acapana, está el templete, todas estas pirámides truncas que conforman la gran ciudad de Taipicala, repito, centro político, y ahí están estos famosos monolitos, el monolito Bennett, el monolito Ponce. Bennett es por su descubridor, Wendell Bennett, y Ponce es por otro descubridor, Carlos Ponce Sanginés. De hecho, el principal investigador de los Tiahuanaco no es un peruano, es un boliviano, que se llama Carlos Ponce Sanginés. Ponce Sanginés es como decir nuestro Tello para los bolivianos, ¿ok? Nuestro Julio César Tello. Entonces, Carlos Ponce Sanginés es el principal investigador de los Tiahuanaco y él descubrió este monolito llamado monolito Ponce. ¿Ok? El otro es el monolito Bennett. Los queros también es algo famoso de los Tiahuanaco, ¿ok? Los queros son vasos ceremoniales que luego los incas también van a utilizar. Hay mucho de los Tiahuanaco que los incas van a seguir usando y darle una continuidad y mejorándolo. Por ejemplo, ¿los incas controlaron verticalmente pisos ecológicos? Sí. ¿Los incas utilizaron queros? Sí. ¿Los incas utilizaron la técnica de los guaruguaro cuando estaban a mucha altura? También. ¿Ok? Hay mucho. De hecho, Valdemar Espinosa sostiene que el origen de los incas está en Tiahuanaco. Está en Tiahuanaco. ¿Por qué dice eso? Porque por el idioma de la élite de los incas, que era puquina, o que estaba emparentada con el puquina, que era un idioma propio de esta región de Bolivia, de esta zona de Bolivia. Por eso algunos bolivianos dicen, los incas en realidad vinieron de Bolivia, ¿no? Pero en esta época no había Perú, Bolivia, ¿no? Hay peleas estúpidas entre los sudamericanos de cosas que de miles de años no existían ni uno de nuestros países, esos territorios tenían otros nombres, ¿ok? Bueno, pero hay gente que se pelea por cualquier cosa. Em, ya. Hay algo que acá no está, y que eso es lo que me dejó callado un ratito, que es la deshidratación de alimentos, que tiene que ver con la economía. Los tiahuanaco deshidrataban alimentos. Por ejemplo, la carne de camélido con sal se transformaba en carne deshidratada y se convertía en ¿qué, chicos? Me quedan 5 minutos. ¿En qué se convertía la carne deshidratada de camélidos? La sal es clave en el mundo Cháchara, andino. Muy bien. ¿Y la papa deshidratada? chuños. Muy bien. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque permite que el alimento se conserve, permite transportarlo, además, intercambiar charqui y chuño. Y ojo, cuando la carne está deshidratada y la papa pesa menos, por lo tanto, los camelios, que servían como animales de carga, podían transportar grandes cantidades de chuño y charqui para intercambiarla con otras poblaciones, ¿ok? Entonces, la deshidratación de alimentos es otra cosa, es otro aspecto importante de la cultura tiahuana.
Ahora sí hablemos del Imperio Wari. Lumbreras es el defensor de la idea del Imperio Wari. Hay ciertos debates, ¿no? Ruxadi, por ejemplo, cree que no era un imperio, era una confederación, pero Lumbreras sostiene que es un imperio. Los Wari son ayacuchanos, son de un lugar, o su capital o ciudad más importante se llama Viñaque, a ver si está por acá. Ese Viñaque, ¿no? Ya, su capital es Viñaque, así con un B chica, ¿ok? Viñaque, ¿ok? La capital de los Tiahuanaco es Viñaque. Viñaque está en Ayacucho, ese fue su capital, su centro político, ¿ok? Pregunte San Marcos, esto preguntó San Marcos una vez. Huari es el resultado de la influencia de tres culturas anteriores a ellos. Los Huarpa, que se habían desarrollado en el intermedio temprano, ahí en la región de Ayacucho, los Nazca, que se habían desarrollado en la costa sur y que se cree que también influenciaron sobre los Tiahuanaco, porque miren, acá está Ica Nazca y, y por acá cerca está Ayacucho. Acá está Viñaque, ¿eh? Cerquita. Viñaque, mira, Nazca, Viñaque, está cerca. Entonces se cree que hubo una influencia ahí. Y los Tiahuanaco, como les dije, son anteriores a los Wari, ¿ok? Que tienen influencia sobre todo en el altiplano. Los Nazca van a influenciar sobre todo en la cerámica Wari. Los Tiahuanaco van a influenciar sobre todo en la religión, ¿ok? O sea, el dios Huiracocha, que está en... Ah, eso no les hablé, ¿no? No les hablé de la religión Tiahuanaco. Por ejemplo, acá está, el dios de los báculos, está en la Portada del Sol. Es el dios Huiracocha, el mismo dios que ya está en Huari, perdón, que está en Chavín, en la Estela de Raimondi, y que también está en Paracas. Bueno, también está en los Tiahuanaco, y también será un culto principal en los Huari, ¿ok? También será un culto principal en los Huari. Entonces, Wari es el resultado de la confluencia de tres culturas, Huarpa, Tiahuanaco y Nazca. Si hay influencia Nazca, ¿cómo es la cerámica Wari? ¿Monócroma o polícroma? ¿Mm? Si hay influencia Nazca, ¿cómo es la cerámica Wari? ¿Monócroma o Polícroma. polícroma? Muy bien, polícroma. Muy bien, muy bien, chicos y chicas. Chicos, chicas, chiques. Política, Estado imperial, lo que les dije, no es un Estado imperialista, es un Estado donde la casta militar detenta el poder real, es un Estado expansionista, pero no es expansionista por colonos que controlan vertical pisos ecológicos, no, ellos sí tienen ejército, tienen militares, ¿ok? Forman un Estado centralista y multiétnico. ¿Qué significa eso? Su capital es Viñaque, pero controlan distintos lugares del Perú donde hay distintos pueblos. En el norte, Huiracochapampa, en Lima, Cajamarquilla, Pachacamac, en el sur, Cerro Baúl. Y todas esas ciudades que están dominadas por los Wari, a esas ciudades le llaman cabezas de región. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está cabezas de región? Por favor, acá está. Cabezas de región. Fueron centros administrativos provinciales entregados que controlaban la fuerza laboral de esos lugares a través de la influencia Wari, o sea, a través de la influencia militar Wari, por medio de la coerción de los ejércitos Wari, ¿ok? Entonces, todas estas provincias o ciudades que controlan los Wari se llaman cabezas de región, ¿ok? Cabezas de región. Ya. Una pregunta. Si es un imperio, ¿no? Tiene una capital que es Viñaque, que es su centro político, así como Roma, el Imperio Romano, su capital, la Roma, ¿no? La Roma que está en el Valle del Lacio. Eh, los imperios tienen que estar conectados, ¿no? Toda las ciudades tienen que estar interconectadas con la capital, que es el centro. Por eso los Huari construyeron grandes caminos que interconectaron todo el imperio que construyeron, desde Viñaque a todas las cabezas de región. Y en ese sentido, en lo que más destaca los Wari es en la construcción de su red vial, de una serie de caminos, ¿ok? Dice acá en arquitectura, miren, destacaron en el diseño de grandes ciudades y de una extensa red vial. A esa extensa red vial se le llama Capacñán, ¿ok? Con los incas se llaman Capacñán. O sea, los caminos inca en realidad se empiezan a construir ya de manera más o menos sofisticada con los Wari. Y les dije hace rato que inclusive desde los chavines ya se están gestando esta suerte de caminos, ¿no es cierto? Pero con los Wari ya se hace una red vial importante porque Wari sí es un imperio y sí necesita interconectar todo el imperio que está construyendo, ¿no? Y que hace de Wari, por lo tanto, también un estado panandino. Yo les dije, característica de las culturas de los horizontes que tienden a ser panandinas y tienden a ser de síntesis, ¿no es cierto? Ya ven, acá está la síntesis y acá está lo pagandino, o sea, la expansión y la dominación de gran parte del territorio peruano.
Entonces, en eso destacan. Destacan por ser constructores de ciudades, ¿no? O sea, el urbanismo es una de las cosas que más destacan los Wari, el urbanismo. Constructores de ciudades, constructores de caminos. Planifican muy bien la ciudad. Acá hay un plano de Piquillacta, miren. Como los planos actuales, ¿ah? En forma de tablero de ajedrez. Así las ciudades modernas también están diseñadas de esta manera, ¿ok? Económicamente, aquí también la principal actividad económica es la agricultura y sobresalen los andenes. Los andenes sirven para ampliar la frontera agrícola, así se llama, ¿ok? Ampliar la frontera agrícola, el sistema de andenerías, que va a sobrevivir con los incas también y de una manera más alucinante. Termino en un minuto, chicos, por favor, yo sé que es la hora. Principal, si hay una influencia de Tiahuanaco, quiere decir que en Huari también hay el culto al dios de los báculos, ¿no es cierto? Al dios de las varas, o al dios Visco, se llama acá. ¿Ven los ojos de esta cerámica? Este es Huiracocha, pero ¿ven sus ojos? ¿No? Está medio virulito, por eso es Visco. En el caso de Huiracocha en Tiahuanaco le llaman Dios llorón porque aparece con lágrimas, pero es el mismo Dios, simplemente con características particulares. Textiles, bueno, destacan estas cosas, los gorritos, su cerámica ya le dije más o menos cómo es, influencia nazca. Bueno, ¿por qué se cree que decae el imperio? Todo imperio tiene época de auge, apogeo y de decadencia, ¿no es cierto? Bueno, se cree que hay un gran fenómeno del niño, cuestiones climatológicas, se cree también que los pueblos dominados y conquistados por él, gobernados por estas provincias o cabezas de región, empiezan luchas por su independencia, ¿no? Dice acá factores internos, rebeliones de las principales cabeceras de esta región, y de esa manera el imperio Wari se desintegra, mejor dicho, no se vuelve a desintegrar, sino se desintegra. Y al desintegrarse aparecen otra vez culturas locales. Entonces, al hablar nuevamente de culturas locales, pasamos a otro intermedio, ¿no? Que sería el intermedio tardío, ¿no? Después del intermedio temprano, ¿no? O después del horizonte medio, para ser más exactos, viene el intermedio tardío, y del intermedio tardío hablaremos la próxima clase. ¿Ok, chicos? Del intermedio tardío, por favor, hablaremos la próxima clase. Ahora sí, me dan un segundo, por favor, voy a dictarle las claves. ¿Alguna pregunta, por favor, mientras entro al material de las claves de hoy? Me da un minuto, por favor, no se molesten conmigo. Mi garganta me está que duele horrible, no se imaginan. Profesor, esto nos dijo sobre la metalurgia. ¿Cuáles fueron los mayores, los que como Nazca y Mochica fueron en la cerámica, en la metalurgia, ¿cuáles fueron? Los, los mochicas, o sea, los mochicas también son Mochi. grandes maestros orfebres, también, ahí aparece la tumbada. Luego los icanes, que también aparecen después, también son grandes orfebres, y los chimús también. Pero en toda la costa norte en particular hay grandes maestros artesanos, desde Cupiznique en un inicio, en el horizonte temprano, en el intermedio temprano los mochicas, y en el intermedio tardío los chimú, ¿no? Pero todos esos grandes maestros orfebres que manejan el metal son de esa zona de la costa norte. ¿Ok? Ahora sí, leíto las claves, por favor. 1A de avión, 1A de avión, 2E de elefante, 2E de elefante, 3E de casa, 13 de casa, 4A de avión, 5B de beso. Por si acaso este material y el PPT ya está subido en el archivo del aula, ¿ok? Del aula virtual. Ya, chicos, Em, me despido, me despido, me despido. Un abrazo, cuídense mucho. Estudien por favor y sé que nos vamos a ver por San Marquitos. Bueno, yo no los conozco, pero miren mi cara, me reconocen.